Advertencia. Este podcast puede causar alergia a la corrección política, picazón de conciencia y ataques de pensamiento crítico. Aquí no venimos a quedar bien con nadie. Venimos a decir lo que muchos piensan, pero pocos se atreven a decir. Bienvenidos a Políticamente Descorrecto, donde el único principio es no tener principios. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Pues estamos en un episodio más de este su podcast Políticamente Descorrecto. En esta ocasión me acompaña un buen amigo que tengo ya ratito de conocer. Ahorita se va a presentar él, es mi amigo Abelardo Pérez. ¿Cómo estás, amigazo? Muy bien, mi querido ¿Todo Eder. bien? Qué gusto estar en este podcast para la gente que te está viendo. Políticamente Descorrecto. Hasta el nombre está incorrecto, ¿no? Hasta el nombre está correcto, es correcto. Bueno, pues a ver, vamos a arrancar con una lluvia de preguntas para presentarte. ¿Tu nombre completo, amigo? Abelardo Pérez Estrada. ¿Tu profesión? Soy licenciado en Sistemas, licenciado en Mercadotecnia, tengo una maestría en Administración, un diplomado en Alta Dirección. Vaya, es prácticamente lo que hago. Órale, ¿ya qué te dedicas? Soy empresario desde hace ya algunos años, 18 años. Me dedico a temas de construcción, temas de transformación industrial con madera plástica, con filamentos para impresoras 3D, una empresa que genera encuestas. Entonces estoy prácticamente dedicado también un poco al agro, con el agave. Entonces estoy metido en varias cosas. ¿Cuántas empresas tienes, si no es indiscreción? Alrededor de 5, me creo. 5 empresas. ¿Todas las diriges tú o en Todas algunas las dirijo participas yo. nada más? Mira, todas las dirijo, pero he aprendido que tienes que delegar, ¿no? Y entonces hay que darle oportunidad a la demás gente para que puedan empujar y que puedan ir creando también algunas ideas y no poder depender. Siempre dicen que una empresa que depende de ti se llama autoempleo, ¿no? Una empresa donde te puedes alejar, pues ya te puedes llamar empresario. Ok. ¿Y cuántos años tienes tú ya dedicándote al empresariado? He dedicado yo ya en forma independiente alrededor de 17 años. 17 años. Ajá. No te voy a preguntar tu edad porque Tengo ya 50 sé- años. Ah, ok. Sí, Claro, tengo es 50 que luego años. es que hay gente Bien que se vivido, ofende, si puedo dar clases también si quieren. Exacto. Aparte de dedicarte al empresariado, ¿alguna otra actividad que tengas, hobby? Juego golf, me gusta armar legos, me gusta el vino tinto y unas buenas sobremesas. Eso. ¿Eres casado, soltero, amigo? Soy divorciado. Divorciado. Ajá, pero ya no me sueltan. Ah, correcto. Entonces ya. ¿Comprometido ya o todavía no? No, todavía no. Todavía no. Nos aguantamos para que no empecemos aquí a tocar A temas voltear la cámara. sensibles. Sí, a tocar temas sensibles. Ok, amigo, pues a ver, el tema en esta ocasión y para todos es sobre la relación del gobierno, específicamente del gobierno de Morena, tanto del gobierno de la República como el gobierno del Estado con el sector empresarial, aprovechando de tu amplia experiencia en el sector empresarial. La primera pregunta que yo te quiero hacer es directa. ¿Tú cómo consideras que es esa relación? ¿Sana, tóxica, mala, buena? ¿Cómo está esa relación? Yo creo que es una relación de sometimiento. Sometimiento. Sí, mira, tú sabes, yo fui dirigente de Canacintra, tesorero del Consejo Coordinador Empresarial, delegado nacional de Canacintra, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, que es la cámara que tiene mayor cantidad de industrias de transformación a nivel nacional. Y que fue por lo que yo te conocí. Así es, nos conocimos en Canacintra. 4 o 5 yo fui años, presidente del 18 al 21. Yo te conocí como el 19 o el 20 Así por es, ahí. ahí, tantito antes de la pandemia. Y mira, creo que hablo de sometimiento porque muchos líderes empresariales, y creo que es parte del triunfo de la Cuarta Transformación, durante mucho tiempo, en la época del PRI, del PAN, en la época neoliberal, hay que ser claros, creo que muchos, tanto líderes empresariales, políticos, sociales, se dieron como que tuvieron la ventaja de poder meter la mano y de beneficiarse de algunas relaciones, de beneficiarse de algunos contratos. Y entonces creo que eso llegó al momento en que hoy estamos, ¿no? Creo que hay muy pocos líderes empresariales, sociales, religiosos, políticos, por supuesto, que se atreven a levantar la voz. ¿Por qué? Porque tienen algún expediente por ahí guardado y en el momento, recordarás cuando Paco Bustillos, el ex gobernador de Querétaro, le empezó a levantar la voz porque él quería ser presidenciable, de inmediato le sacaron un video de su chofer que traía dinero ahí en la Cámara de Diputados, cuando él era diputado no sé cuántos años antes. Y entonces el tema es que durante mucho tiempo fue muy permisivo la relación político-empresarial, político-religioso, político-social, que hoy creo que mientras no dejen entrar a las nuevas generaciones, los que siguen estando arriba están tan manchados que se quedan callados. Y entonces viene una relación de sometimiento. ¿Por qué? Porque entonces deja de haber la voz del contrapeso, dejan de señalar, dejan de levantar la voz de lo que está mal
y entonces tienen que empezar de aplaudidores. Y eso pasa en todo el país, ¿eh? No es un tema ni de Michoacán ni exclusivo a nivel nacional. Creo que pasa mucho en los liderazgos locales. ¿Por qué? Porque muchas veces en esos liderazgos locales, muchos líderes empresariales dependen de los contratos de gobierno. Y entonces, pues en el momento que levantas la voz, te pega en el bolsillo. Ok, entonces te entiendo que esta relación de sometimiento no es exclusiva de los gobiernos de Morena, viene desde antes, digamos. Sí, claro, Si claro. acaso en este momento se agudizó, sigue igual, No, yo creo es menor. yo creo que se agudizó, pero creo que viene desde hace mucho tiempo, porque el sistema político del país lo arma de esa forma, ¿no? Porque genera una dependencia, una codependencia, donde pues empiezas a crecer porque tienes buenas relaciones, porque tienes buenos contratos, porque tienes un buen lugar como Isabel Miranda de Wallace en su momento, ¿no? Como Nelson Vargas en su momento, que no son líderes empresariales, son líderes sociales. Y entonces empiezas a tener tan buena relación que empiezas a crecer y pégale al gobierno en turno. Te vuelves incómodo, como Isabel Miranda de Wallace o como la de Alto al Secuestro, lo de Mexicanos contra la Corrupción, Claudio X González. Y entonces te vuelves tan incómodo que estás en contra del gobierno. Creo que se agudizó desde 2018, donde la Cuarta Transformación fue muy tajante, ¿no? ¿Estás conmigo o contra mí? Si no piensas igual, eres enemigo eres traidor a la patria. Y entonces eso agudizó esta relación. Nadie quiere ser traidor de la patria y tampoco nadie quiere estar en contra de la presidencia de la República. Correcto. Entonces creo que en este momento se agudizó esa mala relación, ¿no? Ok, y en el caso particular de los que opinan por ciertos comentarios que han hecho algunos representantes, incluso desde la presidencia de la República de Morena, en donde señalan esta dialéctica del rico es malo, el pobre es bueno, las empresas son fraudulentas, le deben al Estado mexicano, no pagan sus impuestos, el pobre le chinga, va y trabaja todos los días y a costa del trabajo y el sudor del empleado, el empresario hace de las suyas y se hace rico. O sea, esta dialéctica se ha gestado en tu conocimiento, en tu experiencia, en la praxis, digamos, ya al momento de emprender. ¿Tú ves algún tipo de represalia que haya cambiado en cómo era antes a cómo es ahora bajo este concepto que por lo menos lo manifiestan en los micrófonos, pero que a lo mejor muchos no conocemos y ya en la práctica en realidad sí se siente como este hostigamiento, este apretón, este señalamiento negativo hacia el empresario? Al principio del sexenio pasado creo que se notó más de lo que se nota ahorita. Porque creo, y te voy a dar el ejemplo, creo que era una verdad a medias o una mentira a medias, ¿no? Porque las clásicas era la salud es para los que más tienen, ¿no? La educación para los que más tienen, la seguridad o la justicia es para los que más tienen, ¿no? Y creo que si lo ves a la mitad, así corto de miras, tienen razón. El que tiene dinero manda a sus hijos a estudiar al extranjero. Claro. El que tiene dinero no se espera que el Seguro Social les dé una cita en 7 meses porque se va a meter en un hospital privado. El que tiene dinero paga un abogado y no se espera que un defensor de oficio vea su juicio 7 meses después. Tienen razón. El que tiene dinero tiene mejor salud, tiene mejor educación, tiene mejor acceso a la justicia. Sin embargo, la mitad o la versión que veo de verdad a medias es que no dicen que el que tiene dinero tiene que gastar su dinero en cubrir algo que el Estado no está dando. Porque si el Estado estuviera dándote, si la Universidad del Bienestar realmente cumpliera, si la Universidad Michoacana no tuviera tantos paros, ¿no? Entonces no tendrías necesidad, si tuvieras educación de calidad, no tendrías necesidad de tener que pagar una educación privada para Claro. tus hijos. Si hubiera medicinas en los hospitales y no te dieran una cita para especialidades 7, 6 meses después, pues no tendrías necesidad de pagar un médico particular, ¿no? Si el defensor de oficio te cumpliera en tiempo, en forma y lo hiciera de una manera correcta, entonces no tendrías que pagar un gran despacho de defensores para proteger tu caso, ¿me explico? Entonces creo que es una consecuencia del mal gobierno, de lo malo que cubren las necesidades de la ciudadanía, que hace que el que tiene tenga que gastar. O sea, dime algo, ¿qué mexicano sería tan estúpido que si tienes un sistema de salud como Dinamarca, que si tienes una justicia pronta y expedita, que si tienes una educación de calidad, tenga que pagar
una escuela de estas privadas que tienes que pagar entre 30 y 50 mil pesos mensuales por una educación, ¿no? O tienes que pagar un hospital que te cuesta cientos de miles de pesos cuando tienes un seguro social de primera, ¿no? Sería estúpido gastarlo. Sin embargo, si no lo tienes, pero tienes el dinero, pues tampoco te quieres morir. ¿Y a ti te tocó en tu experiencia personal o sentiste en algún momento que ese señalamiento que hacía sobre el sector empresarial, particularmente el expresidente López Obrador, te afectó en tus negocios? No, creo que no, a ver, yo también creo que afecta en las pláticas en las casas, en las cocinas, en los debates, pero la gente tampoco es tonta, ¿no? La gente necesita dinero y la gente siente, no importa que diga López Obrador o que diga Claudia o que diga Peña Nieto, no importa, pero finalmente sí en la relación empresarial, pues ellos saben que los tratas de manera justa, pagas a tiempo, trabajas más que ellos, arriesgas tu dinero, pues finalmente hay de todo, ¿no? Hay gente que sí lo resiente, pues a lo mejor no caben, y hay gente que entiende, ¿no? Creo que la sociedad está despertando. Fíjate que yo tengo una crítica, digamos, en donde apruebo ciertas cosas que tienen que ver sobre el sector empresarial que ha hecho este gobierno y que ha llevado a la práctica con algunas reformas, pero también señalo algunas que no me parecen. Por ejemplo, unas de las que a mí sí me parece que era necesario que se metieran de la forma en que se metieron es el reducir el número de horas laborales, ¿no? Para un jornalero. México es uno de los países a nivel mundial que más horas tiene en trabajo por semana. Otra de las cosas, por ejemplo, que a mí también me gustaron es el de subir el salario mínimo. No estoy tan de acuerdo si tendríamos que apostar por la figura de un salario mínimo, que no es un tema que maneje todas las naciones del mundo. De hecho, las naciones más desarrolladas del mundo no tienen como tal cual un salario mínimo establecido por el Estado. Pero bueno, aquí sí se habla de esa forma y el problema es que topa el salario para arriba y para abajo. Eso es porque como tú bien comentas, nadie se va a dar un empresario no se va a dar nunca un balazo en el pie para decir voy a poner salarios exorbitantes y a lo mejor sí, si no existiera un mecanismo que garantizara un mínimo de salario, sí se iría a los más bajos, salvo aquellos a lo mejor que tuvieran una ética como la tuya. Pero bueno, me dio gusto que se hicieran, me parece que 3 incrementos que han sido paulatinos y que ahora tú escuchas en la calle sí que varias personas que ganaban muy poquito, siguen ganando muy poquito, pero ya ganan un poquito más que lo que ganaban antes. Entonces, son de las cosas que me parece que sí han sido buenas. Digo, la retórica como la manejan y poniendo villanos y gente afectada contra la gente que es pobre, que es buena. A mí no me gusta cómo lo manejan, pero al final del día, en el hecho, esas cosas, por ejemplo, sí las puedo compartir. Pero hay una cosa a mí en particular que yo recuerdo del sexenio de López Obrador que no me gustó y quiero que tú nos compartas tu experiencia como empresario. Hablamos de estas empresas filantrópicas, ¿no? Que ponen sus fundaciones o que tienen otras ONGs, otras organizaciones y que a través de estas organizaciones donando para ciertas actividades o ciertas acciones que pueden ser de beneficio para la sociedad, ellos deducen impuestos. Y así también, hay que decirlo, muchos de ellos, los grandes magnates principalmente, pues también evaden impuestos, porque eso pasa en México y pasa en todo el mundo, eso es una realidad. El tema es que la característica de López Obrador, ya no tanto ahora con el gobierno de Claudia Sheinbaum, es que lo que ellos decían que era malo y había que acabarlo. O sea, no era un término medio, ¿no? De a ver, es malo, pero tiene sus cosas buenas, hay que corregirlo. No, a veces, esto es malo y no debe de existir a la chingada y vamos a eliminarlo. Y así a mí me parece que se fueron con esta idea y hicieron una serie de modificaciones a la ley en donde si bien no eliminaron la posibilidad de que instituciones de este estilo pudieran ser donatarias autorizadas y a las empresas a su vez que puedan donar, sí las limitaron en mucha manera. Prácticamente en un 50% reducieron esas posibilidades a que pudieran donar. Entonces, yo te quiero preguntar, ¿tú cómo viviste eso en su momento? ¿Tú crees que está bien que lo hayan reducido? Porque efectivamente compartes que había mucho riesgo de evasión de impuestos y malas prácticas. ¿O cómo lo hubieras manejado? ¿Tú cómo hubieras preferido que hubiera sido el caso? Mira, te voy a hablar de los 3 temas, ¿no? La reducción de la jornada laboral. La reducción de la jornada laboral cuando sale Andrés Manuel López Obrador y Claudia, que dicen que, la presidenta Claudia, que dicen que ya hablaron con los empresarios. ¿Con quién hablaron? Con esa cúpula empresarial que representa a Bimbo, que representa a las grandes cadenas departamentales, que representa a la gran industria, que la gran industria en este país debe de estar representando quizá el 5% de los empleos que se generan en el país. México tiene una característica especial. Más de no sé, 85, 90% de los empleos son generados por el autoempleo, micro, mediana y pequeña empresa, ¿sí? Entonces, ese micro, pequeña y mediana empresa no es Bimbo, no es Telcel, no es Telmex, no es Comercial Mexicana.
Esos son los empresarios que salen todos los días a que en la pandemia le cerraron la tlapalería, le cerraron la papelería porque le cerraron la escuela y ese empresario buscó cómo ganarse el dinero, ¿no? Entonces, que salgan y me digan, es que ya hablamos con el presidente del Consejo Coordinador y están de acuerdo en que se incremente el salario mínimo, que se baje la jornada laboral. Creo que es verlo con miopía, ¿no? Porque tienes que voltear a ver a los que realmente mantienen la economía. ¿Por qué México no quiebra? México no quiebra no porque se vayan los capitales golondrinos, no porque mañana cierren una planta de Nissan en Morelos, ¿no? Por eso no quiebra México. ¿Sabes por qué? Porque todos los días las mujeres trabajadoras, los hombres trabajadores salen y no importa si hay pandemia, no importa si sube el dólar, no importa si ganaron las elecciones, si quitaron el Poder Judicial, si cambiaron el INE y ya no se llama INE y si terminan con el IFAI, salen a ganarse el dinero. Eso es lo que pasa. Y eso que entonces, ahí no contemplamos lo de los empleos no formales. Claro, a eso voy. Es un gran porcentaje. A eso voy. 70% de los empleos en este país son no formales. Entonces, a ver, ¿quieres reducir la jornada laboral con un cargo 100% al empresario, a este tipo de empresarios que te estoy diciendo, al de la papelería? Bajar de 48 a 40 horas, estás haciendo un incremento del 20% en el costo de la mano de obra. Esas 8 horas representan el 20%. ¿De dónde vas a sacar eso? Es como si de repente estuvieras pagando 20% más. No hay forma de que lo mantenga el empresario, y menos si tiene que pagar un sobrecosto, que voy al siguiente tema, del salario mínimo. Creo que por justicia social, qué bueno que se pague mejor salario mínimo. Y además creo que también era un engaño, porque era un efecto recaudatorio. Nadie ganaba el salario mínimo en este país. Sin embargo, estaban dados de alta con el salario mínimo en el Seguro Social. Okay. En el momento que obligas a que ya no existe el salario mínimo en el Seguro Social, o aumentas el salario mínimo en el Seguro Social, aumentas la recaudación de cuotas patronales. ¿Me explico? Okay. Y entonces es un efecto recaudatorio. Pero la gente, sí había algunos que los explotaban, qué bueno que fueron contra ellos, ¿no? Qué bueno que van en contra del outsourcing, me encanta. El principal empleador que usa el outsourcing se llama gobierno, ¿ok? Entonces, qué bueno que van contra ellos, pero van contra una simulación de algunos empresarios, de algunas empresas deshonestas, ¿no? Álvarez Puga, por ejemplo, que ocupaban este tipo de figuras para evadir y pagar menos. Qué bueno que contra ellos vayan. Pero la gente no ahí te pongo eso. Un corchete. ¿Tú hubieras estado de acuerdo, por ejemplo, en ese aumento de salario y reducción de la jornada laboral si hubiera existido, digamos, la cláusula en que esto fuera efectivo para las grandes empresas y no para las medianas pequeñas? A eso voy. ¿Cuál es el sobrecosto que paga el empresario? ¿Cuánto tienes que pagar de refacciones por las calles donde se te ponchan las llantas? De seguros y de acompañamientos de seguridad para que no te roben la camioneta, para que no te paren en la carretera y te saquen tu mercancía y se la roben. ¿Cuánto tienes que pagar de sobrecosto para eso? ¿Cuánto tienes que pagar para tener tu seguridad, para que no te secuestren? Porque el Estado no hace lo que le corresponde. Entonces, lo mínimo. ¿A dónde tiene que ir el impuesto? A garantizarte, pues por lo menos tus garantías individuales, ¿no? El libre tránsito, el libre comercio, la libre empresa, a eso tiene que llevarte. Entonces, si no puedes tener eso y tienes que guardar un dinero para que cuando pasan un puñado de chamacos te grafiteen la fachada, te rompen el vidrio, te saqueen la empresa y tú tengas que hacerte cargo, porque aunque existe una ley de daño patrimonial, el Estado no se hace cargo. ¿Me explico? Y entonces tú tienes que guardar ese dinero, pero aparte tienes que pagar un impuesto. Si estuviéramos del otro lado y el Estado, que vuelva a lo mismo de lo de la seguridad, la salud y la impartición de justicia, si el Estado hiciera su parte, pues entonces tú podrías pagar. Vete a los países de primer mundo. Pagas con gusto tu impuesto del condado. ¿Por qué? Porque tienes acceso a una buena educación, ¿no? Que es mucho mayor a lo que pagamos aquí en México. Está bien, pero va a ser mucho menor de lo que pagas aquí en México sumado con el sobrecosto que tienes que poner. Sí. ¿Ok? Entonces, yo estoy de acuerdo en que, a ver, no es un tema que no sea recaudatorio, ¿no? O sea, si hay que pagar, hay que pagar. El tema es que si tú pagas, pero se va a los bolsillos de cualquier amigo de algunos que conocemos, pues la verdad es que no voy a buscar cómo no pagarlo porque tengo que pagar del otro lado, tal cual. Y ese es el pensamiento de muchas empresas que tienen que sobrevivir. Esa es la realidad. O buscar vivir en la informalidad para... O buscas vivir en la informalidad y por eso tenemos 70% de informalidad. Y entonces, ¿qué pasa? Meten programas sociales y a la base recaudatoria, que es de 30-32% de las empresas, el otro 70% es informal, a ellos le buscas cómo apretarles para sacarles una mayor recaudación para sostener programas sociales, ¿no? Pero no ves esa retribución en los servicios públicos básicos que deberías de tener como educación, salud, seguridad, ¿me explico? Libre tránsito. Entonces, ¿con qué gusto puedes pagar un impuesto
que no estás viendo que se te retribuye. ¿Con qué gusto pagas un predial si no tienes agua, ¿no? El DAP, si no tienes alumbrado público? ¿Con qué gusto lo pagas? Prefieres no pagarlo, pero pues yo tengo mi plantita de luz, yo pago mi pipa, pago a mi velador para que esté dando rondines, porque no tengo acceso a esa seguridad, porque mi calle está oscura, porque salgo a carretera y está llena de baches, porque no está bien señalada la carretera y cuando llueve me doy un fregadazo. ¿Me explico? Y yo creo que el Estado es cómplice de eso en conciencia porque sabe perfectamente bien que no otorga esas garantías. O sea, no es como, por ejemplo, en Estados Unidos, en donde a conciencia de que sí saben que te entregan esas garantías de calles seguras, de seguridad, etcétera, pues van y te cobran y literal se meten con tu cuenta bancaria. Pero ¿no? también demandas al Estado, ¿no? En el momento que el Estado incumple, demandas al Estado, hay de ti, si en una escuela me resbalo porque no hay buen señalamiento, porque hay hoyos, por lo que sea, y demandas al Estado. No, y aquí con qué garantía vas y demandas al Estado, man. Pues, ¿con qué miedo demandas al Estado? Sí, más bien, con qué miedo. Es más fácil, como dices, mejor darle la vuelta, lo que muchos optan, y por eso el mercado informal. No digo que esté bien. Sí, claro, no, por supuesto. No estoy diciendo en ningún momento que eso esté bien. Estamos explicando el fenómeno del por qué se da. Ese es el fenómeno del por qué sucede. No digo que esté bien, creo que es una relación ya tan perversa, tan magullada, ¿no? Mayugada, que el Estado juega a que te da los servicios y el empresario juega a que te paga los servicios, ¿no? Eso es lo que pasa. Entonces, mientras no haya un cambio radical en la forma en que se están brindando los servicios. O sea, Andrés Manuel traía un gran discurso. Voy a dar un sistema de salud para todos. ¡Wow! ¡Qué bueno! Con gusto pagas. Y entonces lo que pagas de un seguro de gastos médicos mayores, lo que pagas de una consulta privada o de una operación en un sanatorio privado, unos análisis, pues te lo ahorras. Y está bien pagar mis impuestos porque voy a ir y me van a dar una salud de calidad, ¿no? Pero si eso no sucede, ¿con qué ganas? Si tienes que formarte para que salgas en el sorteo, para que te den un espacio en la Michoacana, en la UNAM, en el Poli, en cualquiera de estas universidades, la Querétaro, la que quieras. Y cuando logras entrar, no tienes la carrera que quieres, ¿no? 2, si te toca lejos de tu lugar de origen. 3, no tienes clases completas. ¿Con qué gusto sigues pagando esa educación de calidad? Tenemos que ser también muy claros, ¿no? O sea, por eso digo que era una verdad a medias medio perversa, porque entonces se sigue sosteniendo el discurso de la educación de calidad, estos machuchones que tienen dinero para mandar a sus hijos a estudiar al extranjero, ¿no? Como el hijo de López Obrador, que tienen dinero para mandar a sus hijos de casi todos los políticos de ese nivel, esa es la verdad. Mandarlos al extranjero, porque tienen dinero, sí, pero les falta decir porque nosotros como Estado hemos incumplido durante décadas. Esa sería la verdad. Ok, me voy a meter ahora un tema, eso va a ser uno de los casi últimos temas que vamos a platicar, pero antes de eso, me gustaría que me dieras tu opinión sobre lo que ahorita platicábamos. ¿Está bien o no estas restricciones que se hicieron a la vida filantrópica de un empresario? Es lo mismo, mira, Televisa, Monte de Piedad, Banamex, estos grandes contribuyentes, hablando del Teletón, ¿no? Bien clarito. Por ejemplo. Por ejemplo. Pues sí, yo creo que es el máximo ejemplo de filantropía ejemplo. empresarial. A ver, ¿qué sí veo? Que sin el Teletón no habría más de 20 clínicas a nivel nacional. Y son muy buenas clínicas. Es así de claro, ¿no? A ver, que si lo ocuparon y están desviando y están pudiendo evadir impuestos y están compensando más de lo que deben compensar, bueno, para eso está Hacienda, no estoy yo, ¿no? Pero si no estuviera esa posibilidad de que parte de tus utilidades que vas a tener que pagar con un impuesto sobre la renta o un impuesto sobre utilidades y que puedas donarlo y de esa manera compensarlo, yo lo aplaudo. Y ojalá lo abrieran. ¿Por qué? Porque en México, volvemos a lo mismo, tenemos que buscar cómo compensar, sin abusar, pero tenemos que buscar cómo compensar lo que el Estado no te da. ¿Cuántas clínicas en estos 20 años que lleva el Teletón, 22 años que lleva el Teletón? ¿Todavía sigue? Todavía sigue. Viene, ¿Tú sigues haciendo esas campañas grandes? Sí, claro. Creo que se adelanta en noviembre y ojalá la gente apoye y ojalá estas ya no había escuchado de ellos. Banamex, Monte de Piedad, Televisa, ojalá sigan donando, por supuesto. Okay. Y ojalá sigan encontrando la forma de compensar el dinero que dan de impuestos y que lo vayan a dirigir a una de estas instituciones. Ojalá que sí. Y si no, vayan ustedes en sus estados y vayan a ver las clínicas. Sí. Y díganme si, con un golpe de honestidad, si alguna del Seguro Social está igual. No. O que ofrezcan lo mismo. Entonces, estoy a favor de que las empresas sigan pudiendo pagar parte de sus impuestos hacia allá, que puedan compensar. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Ojo, si alguna de esas evade, porque ¿hacia dónde va?
Hay muchas asociaciones civiles que se convierten en donatarias y entonces empiezan a dar recibos a diestra y siniestra y no hace nada. Contra esas sí hay que ir, ¿no? Pero cuando estás viendo un resultado tangible que está dando beneficio, la verdad es que creo que al contrario, deberíamos de decir que hay que apoyarlos y que en noviembre viene otra vez la campaña del Teletón. Sí, yo coincido totalmente y sobre eso quiero hacer un comentario, pero antes se me pasó a hacerte una pregunta en la presentación de esas preguntas directas. ¿Cuál es tu postura ideológica política? ¿Derecha, izquierda, centro? ¿No tienes? Yo creo que eso ya debe de quedar en el pasado, ¿no? Porque no puedes estar en contra del aborto cuando es producto de una violación. No puedes estar en contra de tomar una pastilla anticonceptiva, ¿no? Si eliges ese método de cuidado con tal de tener una familia la que tú crees que debes de tener. No puedes estar en contra de la pena de muerte cuando hay un exceso de violencia del otro lado. Tampoco puedes estar a favor de una pena de muerte con alguien que se robó una verdura para poder comer. Entonces, creo que no puedes, ese voto duro que existía con los viejos partidos, con nuestros abuelos, creo que ya no debemos de tener una postura ideológica. Y entonces ya no debes de decir, ya no quiero ser priista, ya no quiero ser panista, no quiero ser de algún otro partido. ¿Por qué? Porque hay cosas con las que no comulgas. Es más, velo a la religión y aquí se me van a echar encima, pero tampoco puedes estar de acuerdo al 100% con la religión que profesas, la que sea. No puedes estar al 100% porque creo que ya hay cosas donde en plena conciencia empiezas a cuestionar y está bien que cuestionemos, porque mientras más cuestionemos, somos más conscientes de lo que estamos eligiendo y a quién se lo cobramos. Entonces, yo te podría decir, híjole, de repente soy de izquierda, de repente soy de derecha y de repente soy de centro, ¿no? No de colores, sino de acciones. Y habrá algunas que le aplaudí a López Obrador en su momento y algunas que le reclamé, igual que a Claudia, igual que a Peña Nieto, igual que a Felipe Calderón. Entonces creo que mientras abramos más nuestro espectro para poder evaluar lo que nos están ofreciendo, entonces ya no importa a quién apoyemos, siempre y cuando sea en un beneficio más grande, ¿no? Como lo que busca la Constitución, ¿no? Del beneficio principal, que es la niñez. Entonces, vaya, si el beneficio principal es la niñez, pues busquemos, no me importa si es de centro o de izquierda, si lo pone Morena o si lo pone el PRI. Si es algo bueno, hay que aplaudirlo. Y si es algo malo, hay que señalarlo. Y de esa manera vamos a avanzar, ¿no? Correcto. Yo comparto prácticamente al 100% el comentario que haces. Pudiera sumar que, para tener evolución siempre uno tiene que criticar lo que piensa, lo que siente, lo que observa. Y solamente a través de la crítica y de las preguntas es que empiezas a confrontar las ideas y hay una evolución, ¿no? Hay un avanzar. No necesariamente eso está peleado con que tomes alguna postura. Yo, de la corriente filosófica que pudiera defender o con la que me identifico, es aquella en la que te permite tomar partido sobre ciertos pensamientos y no por ello pensar que tienes la verdad absoluta, sino desde ahí criticas incluso lo que tú no piensas y también criticas lo que está a tu alrededor. A mí me facilita mucho la vida existencial el poder tomar partido, ¿no? El poder decir, a ver, soy esto, lo tengo claro. Y yo creo que muchas personas necesitan de eso, de simplificar su vida diciendo, a ver, soy hombre, soy heterosexual, tengo esta religión, creo en esto, no creo en esto, pero hay otras personas con una habilidad distinta, que son a lo mejor quizá de más mente abierta, como puede ser tu caso, que sí les es fácil poder decir de pronto, por ejemplo, no tengo religión y no creo en nada y no me interesa pensar en eso, y eso no está mal. Eres Bien, ¿no? católico y sale un padre pederasta, ¿sigues apoyando a ciegas el catolicismo cuando lo liberan? No, pero sí puedes seguir diciendo soy católico y critico eso, ¿no? Eres priista y de repente alguien que le dan cierto apoyo, de repente vota a favor o en contra de una reforma. Eres panista y entonces soy panista, hueso colorado, pero permito que los yunes se cambien de partido y voten a favor de una reforma judicial por un beneficio personal y vas a seguir defendiendo un partido que permite que eso pase en sus filas. Eres de cualquier partido y vas a seguir apoyándolos porque no permiten que se bajen las plurinominales porque les conviene. Vaya, estaríamos sí, mal, ¿no? Entiendo el punto, y eso será motivo para otro podcast, está interesante, porque puede llevar a la simple, digamos, al comentario simple, como de aquellos que dicen, no creo en Dios porque existe el mal en el mundo. O sea, sí, pues, pero va más allá. Pero el tema es este, ¿por qué hice el comentario?
Hago el comentario porque en mi caso particular, yo te lo comparto a ti, amigo, y a la gente ya lo sabe, yo sí tengo una posición política, es personal, es de derecha, liberal, conservador, y en ese sentido, yo, siendo fiel a mis convicciones liberales, yo sí creo en que el Estado debería de existir en la menor expresión posible. El Estado para mí es un mal necesario, debe de existir, Claro. sí, pero entre menos exista mejor. Y ahí es donde entra la acción y la participación de instituciones y de ciudadanos, y en este caso específicamente de las empresas. Para mí es un total retroceso, es una equivocación rotunda el que se quieran limitar ciertas expresiones y acciones que pueden ser legales y son legales, como el caso de la filantropía empresarial, como lo ha hecho este gobierno de Morena. Para mí creo que el camino es hacia el otro lado. Debería decir, a ver, esto está bien, como lo acabamos de comentar. ¿Cómo le hacemos para que no se filtren entes y acciones negativas, pero que esto, al contrario de limitarlo, le abramos más el campo, porque nos puede ayudar como país? El tema es que no vas a evitar que se filtren y ese es el peso de las instituciones. Por supuesto se van a seguir filtrando. Tapa Claro. la frontera y te van a hacer un túnel. Tapa el túnel y te van a hacer te lo van a mandar por arriba. Es la guerra eterna. Claro, entonces no puedes pretender que se va a acabar. No se va a acabar el empresario gandalla, ni el funcionario corrupto, ni el ciudadano que corrompe, ¿no? O que se deja. Eso no va a acabar. No va a acabar el narco, no va a acabar el secuestro, no va a cambiar, no va a acabar. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que fortalecer las instituciones para que cada vez lo piensen más. El problema en este país es que existe mucha impunidad. Entonces es muy barato delinquir. Mientras tú delinques y te la juegas porque la posibilidad de que te agarren es baja, y una vez que te agarren, la posibilidad de que la carpeta de investigación sea mala y que la posibilidad de que puedas meter un amparo y puedas salir, y además si tienes un cuate nunca vas a pisar la cárcel, es muy alto eso. Y entonces te sale barato delinquir. Por eso es que ves a algunos funcionarios que se roban 6,000 millones, 7,000 millones, 20,000 millones. ¿Por qué? Porque es bien barato. Porque si te agarran, por cada uno que agarran debe haber 80 que están fuera. Entonces, para eso tienes que tener instituciones sólidas, que es lo que están acabando. Si tienes instituciones sólidas que permiten generar un contrapeso que la ciudadanía hoy no hace de una forma democrática, ¿no? Con ese castigo social, y no tienes instituciones que puedan señalar al gobierno, y tienes por un lado los medios de comunicación cooptados, de instituciones que se están terminando, ¿no? Entonces, pues hay impunidad. Ahí te va un dato. El IFAI. Acaban de votar para que se cambiara por este Instituto de Transparencia para el Pueblo, ¿no? Los cambiaron. El INAI ahora, ¿no? No. Se llamaba INAI, lo cambiaron a IFAI y luego correcto. lo cambiaron a Instituto de Transparencia para el Pueblo. Acaban de sacar una resolución de los últimos 2 meses, 3 meses, 456 casos. 455 dijeron no al lugar. Es decir, de 455 quejas o solicitudes de información que metieron los ciudadanos, de 456, 455 el INAI dijo, no, el sujeto obligado no está obligado a dar información. ¿Y sabes por qué pasa eso? Porque en el momento que un organismo autónomo deja de ser autónomo y tienes al frente a alguien que dice, híjole, me están pidiendo información de mi jefe, me están pidiendo información del primo de mi jefe, pues voy a decir que no voy a dar información y que no están obligados. Conflicto de intereses. Totalmente. Y entonces, ¿qué pasa? Ahí estamos viendo ya el efecto de la pérdida de los contrapesos. ¿Por qué? Porque entonces tienes un gobierno que, si bien no es autoritario, es todopoderoso, porque no puedes cuestionarlo. Y hay de ti si te atreves, porque tengo una UIF de la que ya empiezo a tener el control, con este cambio con Omar Reyes, empiezo a tener el control y entonces tengo quién me para lo que me estás pidiendo y tengo por el otro lado el garrote. Ese es el tema en este país. Y mientras eso no cambie, no le den fortaleza y dientes a estas instituciones autónomas, esto no va a cambiar. Ahí te va otro ejemplo, el caso de Odebrecht en Brasil. ¿Sabes por qué salió? No salió por el Estado, no salió por una auditoría superior, salió por una auditoría social, que en algún momento cuando estaba en Canacintra impulsábamos la imagen de una auditoría social, donde decíamos, oye, a ver, si tú le das dinero a la Auditoría Superior del Estado, que no da ningún resultado y que se tarda años en decir que la presa J. Mujica, que Teatro Mariano Matamoros y que todos estos salen a decir cómo se manejaron el dinero. Si eso abres y haces una auditoría social y dices, Eder, pues si tú quieres, abre un despacho y tú eres libre de decir, quiero investigar cuál es el destino del fondo que se le da de tal secretaría.
y tú lo investigas. Si encuentras corrupción, el Estado debería estar obligado a pagarte tus honorarios. Si nada más estás pidiendo información por fregar, pues no ganaste nada y no te van a pagar nada. El caso de Odebrecht en Brasil sale por una auditoría social ciudadana. De ahí surge la denuncia. Y hace caer gobiernos, empresas, en varios países, porque viene de una auditoría social. ¿Por qué funciona así? Porque si hubiera venido de parte del Estado, la detienen. Y entonces seguiríamos teniéndola como duró tantos años en Brasil, en México, en Europa. ¿Me explico? Sí, correcto. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Darle fortaleza a estas instituciones. Y tal parece que vamos para atrás, porque lo que está sucediendo es que las estás matando. Y crear más, o sea, añado a lo que tú dices, fortalecer las que se tienen y crear más. Dales presupuesto. ¿Cuánto tiempo el sistema estatal anticorrupción no tuvo dinero en este estado y en este país? No tiene dinero. Las madres buscadoras, porque la comisión de búsqueda no tiene dinero para darles para financiarlas, y entonces tienen que andarlo buscando con su dinero. ¿Por qué? Porque estos organismos autónomos, a ver, ¿qué pasaría en este país si le das dinero a las madres buscadoras? Encontrarían más. ¿A quién no le conviene? Al gobierno, no le des dinero. Eso es lo que sucede. Matar los organismos autónomos es lo que lleva a un gobierno autoritario. No estoy diciendo que ya lo tengamos, pero si no tienes un contrapeso, el riesgo es muy alto. Es más, no el riesgo, la tentación es muy grande. Sí, coincido. Y aquí yo creo, no sé si te compartas conmigo, mi querido Abelardo, pero entramos un poquito al problema de qué es primero la gallina o el huevo, porque tú puedes cambiar la Policía Federal por la Guardia Nacional y luego militarizarla y luego si quieres vuelve a la civil. Tú puedes cambiar el INAI por el IFAI y luego lo de transparencia del bienestar. Tú puedes crear organismos ciudadanos, tú puedes lo que sea, pero si sigue imperando el ambiente de corrupción que tenemos con más o menos instituciones, poco o nada va a cambiar. Es un tema de impunidad. Sí, correcto. ¿No? O sea, yo creo que la impunidad es lo que permite que exista la corrupción. Acuérdate del caso del Instituto Nacional de Migración, estos migrantes que murieron calcinados, ¿no? Quemados en el norte del país. ¿Cuál fue la respuesta del gobierno federal? Cambiarle el nombre al instituto. O sea, ¿realmente eso es lo que necesitamos? Que le cambies el nombre, ya no sea el Instituto Nacional de Migración, y ya con eso vamos a corregir. Déjalo que se llame igual, déjalo con los mismos colores, pero revisa tus protocolos para evitar que eso vuelva a suceder. Sanciona al tipo que se guardó la llave o que no supo cómo hacerlo, el que no estuvo capacitado, el responsable de ese. Pero no le cambies el nombre y me digas que esa es la solución. Sí, eso es lo que pasa. Sí, coincido. ¿No? Y es más, no nada más ahí. ¿Qué pasa con los gobiernos municipales cuando entran? Dicen, no, esto apesta al anterior, vamos a cambiarle el color, vamos a cambiar la papelería, vamos a rotular las camionetas, vamos a cambiar incluso el emblema del municipio o del estado, y cambias el estado del color. Es como de repente yo digo, híjole, es como si alguno de estos políticos me dijeran, vas a ser el director general de Coca-Cola. Y entonces llegan y dicen, ok, lo primero que voy a hacer, como la Coca-Cola es negra y eso huele al anterior y yo no lo hice, pues a partir de hoy en adelante la Coca-Cola va a ser morada, ¿no? Y le voy a cambiar el color, como si la Coca-Cola fuera de ellos. Y eso es exactamente lo mismo. Los municipios no son de los gobernantes. Coca-Cola patrocina a nosotros. A mí, que yo fui el que lo dijo. A ver, no, sí, yo coincido totalmente. A ver, yo creo que son muy buenas ideas. Yo también soy totalmente un hombre de instituciones. Creo que hacia allá tenemos que caminar. Te decía hace rato, yo soy de las personas que entiende que entre menor presencia de Estado haya y más presencia ciudadana exista, las cosas van a mejorar. Pero también creo que estas ideas y cualquier otra más se van a quedar nada más como un buen intento si no se corrige el medio del asunto. Y el medio del asunto para mí es corrupción. Y la corrupción para mí se elimina con algo tan simple de decir y tan complejo de atender como es que cumpla o que se haga cumplir lo que a la letra está en la ley. O sea, el día en que el mexicano tenga por claro, por cultura, que si yo la hago, la pago, ese día van a empezar a cambiar las cosas en este país. Pero mientras existan posibilidades a la redonda de doy mordida, al cabo los juicios duran 5 o 10 años, me puedo salir por la tangente, mi primo es del crimen organizado o conozco al pistolero de la colonia, eso nunca va a pasar. Y podemos estar con buenas ideas aquí, tú y yo desgañotándonos pensando qué más se puede hacer por este país y a lo mejor lograr hasta que muchas de esas cosas se apliquen, pero es como querer empezar a jalar un carro sin gasolina, o sea, ¿cómo le haces, mano? Te voy a dar dos cosas. Una, ¿qué es la normalización? Y algunas personas me decían, oye, a ver, hablas mucho de que se normaliza y que normalizamos como ciudadanos. ¿Qué es eso? Y la explicación es bien sencilla. Cuando lo malo se hace costumbre, deja de ser malo, ¿no? Entonces, cuando ves una camioneta con gente armada y dices, bueno, es normal, deja de ser malo, ¿ok? En el momento que empiezas a dar mordida y lo justificas, deja de ser malo.
¿ok? Eso es normalizar y eso es lo que estamos haciendo en este país. Lo que tú dices es, debe de haber menos Estado, más ciudadanía, hay mucha corrupción, las instituciones, sí, pero eso es una parte. La otra pata de la mesa se llama ciudadanía. ¿Qué estamos haciendo? Tú sabes que fui candidato, Eder. Sí. Y yo llegaba a las colonias y le decía, me decían, híjole, es que mire, ¿cómo tenemos? No tenemos agua, no tenemos drenaje, no tenemos pavimento. Y les digo, oiga, ¿y cuántos años lleva votando por los mismos? No, pues 50. Pues, ¿y por quién va a votar? Pues por los mismos. Pues va a seguir igual, ¿no? O sea, no se queje, porque en el momento que tú pierdes la memoria y en el momento que permites que suceda, pierdes el derecho a quejarte, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué tienes que hacer? Esperarte que llegue alguien cada 3 años, te dé una planchita, una despensa, te prometa que ahora sí vas a tener una buena calle, vas a tener drenaje, te van a atender, y se te desaparecen 3 años. Y así lo han hecho las últimas 3 décadas. ¿Y tú le sigues creyendo? Ese no es un problema de instituciones. Ese no es un problema de que te hayan quitado el INAI, de que te hayan quitado el sistema estatal anticorrupción. Es un problema tuyo de ciudadano que no te involucras, ¿no? Ese es un problema tuyo de que estás cómodo. ¿Por qué? Porque tienes una memoria democrática muy mala. Y entonces no importa que viene este tipo que nunca ha regresado, pero pues voto por él. O no voy a votar y luego me quejo. Es absurdo. Y ese es un tema de la ciudadanía. Entonces, si no participas, no tienes derecho a quejarte. ¿Sabes qué pasa? En un país como México, en vías de desarrollo, deberíamos de tener obligación para obligar a la gente a que vote. Deberíamos de tener esa obligación y a ver, si no votaste y no tienes un registro de que fuiste y votaste, no tienes tu licencia, no tienes tu pasaporte, ¿ok? Porque eso se puede hacer perfectamente y dejas de hacer una opción cívica a un deber cívico. Y de esa manera obligas a que la gente empiece a participar. Dime sí, si como lo es a lo mejor para los hombres el tema del servicio militar, ¿no? Claro, que ya tampoco es obligatorio, ¿no? Entonces, fíjate en esto. Y seguramente la gente que nos está viendo, tú, cuando llegas y ves una boleta, no importa si es municipal, federal, no importa, estatal, no importa. Ves la boleta y dices, en la torre, o sea, ¿por cuál? ¿Cuál es el menos malo? ¿No? A mí me encantaría tener vida para llegar y ver una boleta y decir, en la torre, los 3 son bien buenos. ¿Cuál es el mejor? Hoy, en las últimas elecciones, en la mayoría de los casos, ¿no? Para que no se sientan todos golpeados, en la mayoría de los casos es, voy a votar por el menos malo. ¿Quién es el menos malo? El que tiene menos escándalos. Eso es lo que sucede en este país. Y es imposible que en 4.5 millones de michoacanos veas una boleta y digas, ¿quiénes son los menos malos? En 130 millones de mexicanos veas una boleta presidencial y digas, ¿cuáles son los menos malos? Es increíble. ¿Y eso de dónde tiene que ver? De esa falta de participación ciudadana. Siempre lo he dicho, los políticos aprendieron el juego, los ciudadanos no. Es como si estuviéramos en una cancha de fútbol y los políticos en contra saben cuáles son las reglas y nosotros no tenemos ni entrenamiento como ciudadanos. ¿Por qué? Porque el político lo nombran político, le dan su micrófono, le dan su camioneta y entonces ya es el señor diputado, presidente municipal, gobernador, presidente de la República, en el momento que le dieron su nombramiento, ¿no? Y en ese momento, tú, ciudadano, como que te haces chiquito y le tienes que hablar de usted, ¿no? A ese que te fue a rogar el voto y que le daba beso al niño que estaba con lágrimas y mocos, ¿no? Pero en el momento que lo ungen, se convierte en el todopoderoso. Pues es solamente la magia que Morena puede hacer. No, y también el PRI, también el PAN, y también, mira, a mí me criticaban mucho cuando en la época de Silvano, que yo le decía, ¿cómo está Silvano? Y me decían, háblale de usted. No, pues o sea... Así lo conocí y así sigue siendo. O sea, camina sobre el agua, o qué, no. O sea, es un ciudadano con otro cargo, ¿no? No le estoy faltando al respeto, pero ¿por qué de repente, si todo el tiempo le he llamado de una forma, le tengo que llamar diferente? O al gobernador en turno. No le falto al respeto, pero tampoco es que de repente lo tienes que subir a un pedestal. Tienen un encargo y en el momento que lo entendamos, recuperamos un poder como ciudadanos, ¿me explico? Sí, que eso es algo que nos falta. Andrés Manuel decía, los votos de Morena están entre la gente más ignorante. Y si no, búsquenlo, no lo digo yo. Mientras más ignorantes, mayor es la votación hacia Morena. Eso lo decía Andrés Manuel López Obrador. Y ahí está en mis redes. Pero eso aplicaría cuando estaba el PRI y también cuando estuvo el PAN. Totalmente. A ver, la época del PRI hegemónico
Era la época donde teníamos mayor analfabetismo en este país. Más del 60% de analfabetismo teníamos en este país, cuando el PRI duraba 60, 70 años, ¿me explico? O sea, esa es la realidad del país. Sí, entonces, sí está bien que le echemos la culpa al PRI, al PAN, a Lito, a Marco, a Andrés Manuel, a todos estos güeyes. Pero creo que nosotros tenemos que hacer este acto de conciencia y decir, oye, sí, también, de repente me dicen, oye, Abelardo, ¿tú crees que tenemos el gobierno que merecemos? Yo les digo que no, merecemos uno peor, por agachones, por cobardes, porque no decimos las cosas como son, porque no nos acordamos, porque nos vendemos por 300, 500 pesos, te suben en un camión y te llevan a un mitin en la Ciudad de México, ¿no? O sea, o te llevan a llenar un estadio para que vayas y aplaudas. ¿Por qué? No tengo ni idea, pero me dieron mis 300 pesos, 500, 800, lo que quieras. Entonces merecemos algo peor por agachones. Creo que eso es lo que sucede en este país. Velo en los ejemplos. Seguramente te pasa cuando andas como partido o cuando sucede algún hecho violento. Fíjate cómo hemos llegado a normalizar las cosas. Llegan los reporteros, a mí me pasaba, llegaban y decía, oiga, líder, usted está, por cualquier hecho violento, ¿está de acuerdo? ¿Haría un llamado a que se aplique el Estado de Derecho? Era una pregunta clásica que le hacían a todos los líderes empresariales cuando había algo, como algún hecho violento. ¿Y sabes cuál era mi respuesta? No, el Estado de Derecho se tiene que aplicar aunque no me preguntes. El Estado de Derecho no se tiene que aplicar porque yo diga que sí, o no se va a aplicar porque yo diga que no. ¿Qué tiene que ver con si enjuicias o no a los expresidentes? El Estado de Derecho se aplica. Y si no lo aplicas, estás cometiendo un delito. No tienes que venir a preguntarle de una manera que estás normalizando. Y la pregunta clásica y común es, ¿haría usted un llamado para que se aplique el Estado de Derecho? Sí, es absurdo. La famosa frase que en ese momento estuvo de la ley no se consulta, y es cierto. Yo creo que la idea, en ese caso en particular, de las consultas populares es buena, pero siempre y cuando se aplican en países justo como Dinamarca, se tiene esa posibilidad pues de aplicarla, pero sí cuando se utiliza, como todo corre riesgo, si se utiliza por el lado político, pues regularmente terminan los resultados mal, o por lo menos no son fructíferos, ¿no? Porque estas herramientas pueden ser buenas si se consultan cosas importantes. ¿Por qué no hacen una consulta popular para ver si bajan la cantidad de diputados y senadores? Ya dijo Claudia ayer o antier que lo iba a hacer. Ella llama una iniciativa para bajar las plurinominales y bajar lo que le van a dar a los partidos. Pero haces una consulta para ver si se aplica la ley, ¿no? Sí. Que es los expresidentes. Pero no haces una consulta para ver si le quitas alguna sobrerepresentación a algún partido político, ¿no? Aunque también esas consultas con respuesta obvia yo tampoco las apoyo tanto. O sea, esa consulta que seguramente va a sacar la presidenta de la República, a mí se me hace pues un desperdicio, porque la respuesta es obvia. O sea, ¿quién va a decir, no, que sigan más políticos, que haya más políticos y que haya más recursos? Es obvio que todos te van a decir que no. Pero bueno, voy a tratar de hacer una recuperación de hilo sobre el estado filantrópico de las empresas. Y ahí quiero hacer un comentario sobre lo que tú hiciste, tratando de juntar a su vez, dos comentarios o aseveraciones que comentaste. Yo creo que las empresas filantrópicas o las empresas que tienen alguna actividad filantrópica, si eso en algún momento pudiese cambiar, tengo las dudas de si ayudaría económicamente a este país. Entiendo que por un lado sería bueno porque tú dices, a ver, lo que yo también comparto, yo prefiero que ese dinero se vaya a un teletón a que se lo queden haciendo o ellos mismos en sus bolsillos. Un programa social, al Tren Maya, cualquiera de esos, ¿no? Yo coincido. Sin embargo, en datos que yo logré investigar, hay una organización a nivel nacional, no recuerdo su nombre, a nivel mundial, perdón, que se dedica aquí la tengo, es la World Giving Index. Esta organización se dedica a rankear a los países en cuanto a su labor filantrópica. México, por cierto, en la última medición de 2024 está en la posición 90 y tantos, o sea, estamos muy lejos. Sin embargo, dentro de los primeros países que sí rankean, por ejemplo, el número 1 es Indonesia, el número 2 es Kenia. Ya después te encuentras otros, ¿no? No sé si mejores o peores, pero Singapur, Gambia, Nigeria, en el 6 está Estados Unidos, luego ya encuentras a Ucrania y otros países. Se quiere decir que no precisamente la acción filantrópica, hablando de que puede generar desarrollo en algunas comunidades o buenas acciones como lo es el Teletón, está ligada a un crecimiento económico, porque por ejemplo Indonesia, por no decir Kenia u otros países, pues es un país como México, en vías de desarrollo, no es que tenga, de hecho México está mejor rankeado en economía. Entonces, aquí mi pregunta para ti sería, a ver, si queremos defender la actividad filantrópica empresarial, que yo la defiendo, económicamente, ¿tú cómo la sustentarías? Al margen de esos aislados casos
como los son los del Teletón o algún otro que pues tú vas, constatas y dices, oye, es que sí es mejor que aquí se inviertan esos impuestos a que se vayan a otro lado, pero ya digamos en el macroanálisis parece ser que no tiene gran determinación. ¿Cómo lo pudiéramos, si tú estuvieras aquí hoy a la Presidenta de la República y decirle, a ver, Presidenta, necesitamos que abra los canales para que haya mayor participación filantrópica de las empresas y esto va a ayudar al país en su desarrollo? ¿Cómo se lo pudiéramos vender? Con una reforma fiscal que haga más fácil la integración de los informales, porque en la medida que tienes más empleo formal, despresurizas el cobro de impuestos para la base cautiva. En el momento que crece esa base, que somos más los que sostenemos este país, que somos más los que sostenemos programas sociales o estas megaobras, en ese momento despresurizas un poco el cobro de impuestos, número uno. Número dos, yo apoyaría con unas reglas de operación bien claras los donativos y las empresas donatarias, y que sean muy claro y muy preciso aquel que pasa la línea, aquel que agandalla, aquel que no regresa ese dinero, que no lo comprueba. Esa persona queda vetada y nunca más le vuelves a dar a esa persona física o ese representante legal, no le vuelves a dar. Porque ¿qué pasa en este país? Dices, oye, funcionó Rojito AC, y entonces de repente te das cuenta que está desviando fondos o que no está utilizado para tal, y dices, Rojito AC queda cancelada y le quitamos su registro de donataria. El problema no es ese, porque Rojito AC estaba representado por una persona. Tienes que vetar a esa persona y tienes que perseguir a esa persona y tienes que terminar con la impunidad con la que esa persona actuaba de manera gandalla. ¿Me explico? Sí. Entonces, yo creo que lo metería en una reforma fiscal que no sea nada más recaudatoria, sino tenemos que buscar cómo ayudamos a que podamos crecer con instituciones de salud que finalmente no te generan desarrollo económico, pero sí te generan un circulante. ¿Por qué? Porque en lugar de gastar en medicinas, pues tienes dinero para comer o para llevar a la gente o para pagar una mejor educación o para vestirlos o lo que sea. Entonces, una reforma fiscal que incluya aumentar la base recaudatoria, reglas muy claras para la filantropía, reglas muy claras para quiénes deben de pagar y cómo se deben de pagar los impuestos, porque por un lado les subes una tasa del ISR y sacas una opción donde les puedes desviar por asesorías a los CIPES o no sé cómo les llaman, que les puedes dar hasta 2 millones de pesos con una tasa del 3% o 2.5%. Entonces, lo que estás haciendo es permitir evadir un impuesto, sacar dinero. Te voy a decir cómo lo hacen. Yo soy empresario. Tengo utilidades por 2 millones de pesos. Te meto a ti, Eder, para que seas un asesor mío. ¿Ok? Y entonces no haces nada. Eres un asesor, como los del Congreso. No haces nada. ¿Ok? Y me das unas facturas, yo te pago hasta 2 millones de pesos, tantito más, al año. ¿Ok? Y solo te retengo alrededor del 2.53%. ¿Y es una evasión? No es una evasión, es algo permitido por la ley de Hacienda en este país. ¿Sí? O sea, no necesitas hacer malabares para poder sacar utilidades de esta forma, porque le metes gastos a la empresa. ¿Me explico? Ok, pero a ver, ahí estamos planteando el cómo. La pregunta más bien es el por qué. O sea, imagínate que hoy tuviéramos aquí a la Presidenta de la República y tú le quisieras vender el por qué. Sería deseable que en lugar de reprimir la filantropía empresarial, tendríamos que impulsarla. ¿Cuáles serían los argumentos? Porque creo que es evidente, porque si no estuviera, los últimos 20 años no tendríamos la cantidad de niños atendidos, hablando del Teletón, que creo que es la más representativa, ¿no? A lo mejor Visión Mundial, creo que también están ayudando mucho, ¿no? Que viene, y no es mexicana, viene de World Vision a nivel internacional, que viene de Cáritas. Entonces creo que son dos instituciones que realmente apoyan. La Cruz Roja, es más, yo sería partidario de que si le das dinero a los bomberos, le das dinero a la Cruz Roja, deberías de poderlo deducir de una manera mucho más grande. ¿Por qué? Porque no tienen ni camiones, porque no tienen un buen salario, porque arriesgan su vida. Y si no tienes esos servicios en este país, que en otro país, fíjate, en un país de primer mundo, dices, soy bombero y lo dices con orgullo. Debería de la policía recibir donativos. ¿Por qué? Porque arriesgan su vida y no están ni bien pagados, ni bien equipados, ni bien capacitados. Pero eso sí, como no estás bien capacitado, no tienes bien claros los protocolos, no tienes tu certificado único policial, equivócate y toma una mala decisión y apriétalo más de lo que lo tienes que apretar, entonces el delincuente va a salir y tú vas a estar sancionado y en el ojo del huracán. Entonces, para mí, estas instituciones que no están bien reconocidas, que están abandonadas, que deberían de poder recibir donativos. ¿Sabe? Mira, hay más de 2,000 municipios en este país. Dime uno que tenga la cantidad de policías que marca la ONU completa.
No, creo que no tenemos. No hay un solo municipio en este país, ni uno, ni San Pedro, allá en Nuevo León. Creo es que los el que más se municipio acercan más son los de rico. Mérida, ¿no? Ujú. Sí, ¿no? Ni Mérida ellos lo por allá. tienen. No hay o sea, dime si está bien, no hay un solo municipio que tenga policía completa. ¿Por qué? Porque dicen, oye, es que sale carísimo, porque sacas una convocatoria, nadie quiere ser policía, ¿no? Un saludo a mis amigos policías, pero nadie quiere ser, y reconocimiento, pero nadie quiere serlo. Y muchas veces, desgraciadamente, es la última opción. Entonces, si abrieras y lo incentivaras y dijeras, a ver, te voy a deducir mayor cantidad si le das a estas instituciones, y hablo con las instituciones, me aseguro que el que recibe en la policía pues se utilice no para cambiarle la camioneta al comandante, ¿no? Sino se utilice para generar, para crecer la plantilla de policías, para crecer la plantilla de bomberos. Uh-huh. Pero si de repente dices, ok, le dan dinero a los bomberos y te enteras que compran un camión que vale no sé cuántos millones de pesos, mucho más caro de lo que compran en Miami, te das cuenta que el desvío y que la mano que meten al cajón es tremendo. ¿Me explico? Sí, sí. Entonces, ¿quieres más argumentos? Son esos. Tenemos que ayudar a que crezcan estas instituciones abandonadas. Uh-huh. Yo sería partidario de darle dinero a la Universidad Michoacana. Por supuesto que sería partidario, siempre y cuando reformaran su esquema de pensiones, sus casas del estudiante, donde garantizaran que el dinero le llega a los maestros, que se terminara el contrato, se reformara el contrato colectivo para que no siga costando tanto y que se adecue la institución a la realidad actual. Y entonces estaría buenísimo que le pudieras dar dinero a estas universidades como donativos, como pasa, fíjate, en las universidades privadas, en cualquier país del primer mundo. Esos son los argumentos que le daría para, a favor de poder hacer empresas donatarias, siempre y cuando estén del otro lado, bien vigiladas, bien custodiadas y que la gente no pase. O sea, a ver, si yo quiero darle dinero a la universidad de la que salí, de la que me formó, debería de poderle dar más dinero. ¿Por qué? Porque de esa manera a lo mejor podríamos hacer becas para que llegue gente que no tiene dinero y que les puedas pagar y costear su universidad. Por supuesto que lo haría. Esos creo que son los argumentos válidos para que le puedas dar dinero a alguna de estas instituciones, ¿no? Fíjate que en general, yo coincido con la idea, ya lo dije hace rato, yo creo que sí debería de existir, de liberarse más la posibilidad de que exista la filantropía empresarial. Sin embargo, lo digo con mucho respeto, amigo, creo que los argumentos ahorita que planteabas quedarían cortos para convencer a nuestro gobierno. Yo lo voy a llevar un poquito más allá, te voy a explicar mi punto. A ver. Mi punto es dentro del ranking mundial que ahorita comentaba, la potencia económica reconocida dentro de los 10 lugares como tal cual en el mundo, que aparece también como uno de los mejores rankeados en cuanto a filantropía en general, porque no solamente se mide filantropía empresarial, es en filantropía en general, incluso de la ciudadana, es Estados Unidos. Desde mi punto de vista es porque voy a poner dos casos que son muy antagónicos en teoría. Es el caso de Estados Unidos y China, México en medio. Es porque estos dos, por cierto, China en este ranking de filantropía está, creo que hasta 1 o 2 lugares más abajo que México. Sin embargo, es para muchos ya hoy la potencia económica mundial, o por lo menos la segunda. Ahora, ¿cuál es el tema con uno y con el otro, a diferencia de México desde mi punto de vista? Es porque tienen muy clara su política económica. Para mí es así. Estados Unidos desde hace mucho tiempo entendió y apostó por casar al poder económico con el poder político. Son uno mismo. Uno no se entiende sin el otro. Así es Estados Unidos y su sistema capitalista. China, sobre todo la China reciente, digamos la socialista moderna, apostó por tener en estos dos poderes, tener sometido el poder económico por sobre el poder del Estado. Y así es como juegan. Y esa definición podrá a muchos gustarle o no gustarle, pero bajo esa definición han operado, han construido en los últimos 40, 50 años y hoy es la primera potencia, segunda potencia económica del mundo, tercera, pero están en las primeras 3. México, ¿a qué le apuesta, cabrón? O sea, aquí nosotros no sabemos si jugamos a la par o casamos al poder político con el poder económico, porque es una mala idea. Digo, por ejemplo, en el caso electoral que tú hace rato lo comentabas, nos da, parece que dolores de cabeza, una pesadilla el pensar que las campañas se puedan financiar con dinero privado, ¿no? Tiene que ser con dinero público, porque no vaya a ser que el crimen organizado, como si no pasara, vaya a meter sus pesos en las campañas electorales, ¿no?
Pero por el otro lado, cuando decimos, a ver, bueno, entonces estaticemos todo y volvámonos como China, no nos vayamos a volver socialistas, no queremos una dictadura. Y entonces en ese preguntar y rebotar de un lado al otro, lo cierto es que México, desde mi punto de vista, no tiene una definición hacia dónde quiere caminar su política económica, y eso por supuesto que les pega a las empresas. A ver, China lo tuvo muy claro, a ver, el poder del Estado por encima del poder económico. Y aquí van a entrar, vamos a abrirles ahora el mercado a todas las transnacionales, pero siempre con algún beneficio para el Estado, porque aquí el que manda es el Estado. Después se queda aquí el conocimiento de las grandes empresas, y después sobre esas empresas yo creo las paraestatales, que a su vez sostienen en gran medida el gobierno chino. Yo tengo un dato ahí interesante, por ejemplo, entre empresas paraestatales y empresas privadas. Ahí te va. Estados Unidos tiene aproximadamente 30 millones de empresas privadas. Y no hay un registro como tal cual formal de cuántas paraestatales tienes, más un por ahí periodicazo que vi, me parece de Univisión, donde se habla de que son 14 empresas paraestatales federales. O sea, son prácticamente nada. Allá está prácticamente todo privatizado. El caso de China, tienen más de 50 millones de empresas, tienen más de 20 millones que las americanas, y tienen casi 1 millón de empresas paraestatales. Entonces hay una relación muchísimo más grande en cuanto a paraestatales con privadas. Y el caso de México está en medio, justo me lleva esto a pensar que México estamos en medio no sabiendo qué chingados hacer. Que México tiene más o menos 6 millones de empresas registradas privadas y tiene por ahí de 224 empresas paraestatales. Entonces, ni allá ni acá, estamos en medio. Y para acabarla de chingar, de esas empresas paraestatales, algunas son un fiasco rotundo, como es el caso de Pemex, que desde cuándo ha dejado de ser una empresa productiva, sino más bien quema erario del pueblo. Entonces, yo más bien llevo hacia allá la discusión. Yo no podría venderle a la presidenta en decirle, a ver, esta puede ser la receta, sin antes decirle, oiga, a ver, lo primero que tiene que hacer es, y para el empresariado sería lo primero benéfico para mí, para el que quiere venir a invertir o el que invierte ya en México, es, definamos qué vamos a hacer. ¿Nos divorciamos del poder, el poder político del poder económico? ¿Los vamos a casar? ¿O cuál es la pinche relación que tiene que tener para que desde ahí nos entendamos? Porque, a ver, yo ahora ya lo llevo a lo personal. Y lo cierto es, y tú lo debes saber bien, que no existen ideas mágicas. Debería de haber una secuencia de plan de gobierno. ¿Sabes qué creo, mi querido Eder? Que estamos hablando de dos cosas totalmente distintas. Porque la pregunta que me hiciste es, ¿cómo le vendes a la presidenta que sí debe de haber empresas donatarias? Y lo que tú me estás hablando es de por qué un país tiene una política filantrópica. Y te voy a contestar las dos cosas. O sea, si vamos a cómo damos la explicación de que las empresas se les debe de permitir ser donatarias, es la que ya te expliqué y no veo alguna otra y no veo un argumento diferente. Si vamos a qué país tiene una política de filantropía, a ver, sí puedo creerte. ¿Sabes por qué te creo que Estados Unidos es el mayor? Tiene debería estar en primer lugar. Es el sexto. ¿Y sabes por qué debería estar en primer lugar? Porque es el que le da más dinero a la OEA, el que le da más dinero a la UNESCO, a la ONU, a la OTAN, a la OMS. Ajá. Es el que le vende o le regala o le presta las armas a Ucrania, pero es el que manda aviones con ayuda humanitaria, porque le da dinero a la UNESCO para que vayan los cascos azules de la ONU. Sí, claro, hay que ver cómo lo están midiendo. Por supuesto que Estados Unidos, que Francia, que Inglaterra, que España, todos esos países que tienen dinero para poder mandar esa ayuda humanitaria, por supuesto van a estar bien rankeados. Ajá. Y por eso me sorprende, Estados Unidos debería estar en número 1 por una economía de guerra, porque cada vez que activa la economía de guerra, entonces empieza a entrarle dinero, porque le sueltan el dinero de inmediato en el Congreso. Pero eso sí, le doy más dinero a la OTAN, a la OMS, a la UNESCO, a todas estas, para que vayan y digan, Estados Unidos está mandando aviones y aviones y aviones con ayuda humanitaria. Y te voy a contestar la otra, la tercera. El tema de, hace rato me decías, oye, ¿eres izquierda, derecha, centro, qué eres? Y hablamos de que si en Estados Unidos hay 14 empresas paraestatales, en México 200, en China 1 millón. A ver, yo sería partidario, yo no creo que tenemos que hablar de privatización o de estatizar o de expropiar o de que proteger nuestros recursos. A ver, si me dices Pemex va a ser muy eficiente o Litomex va a ser muy eficiente en la explotación del litio, pues hay que aplaudir, no hay que envolvernos en la bandera. Y si somos bien tarugos, entonces hay que buscar quién viene y lo haga, ¿no? Porque entonces eres todólogo, ¿no?
Y entonces te diría, oye, pues vete tú a manejar la cámara, ¿no? Y vete tú también a hacer el café. ¿Y por qué? Porque este es tu lugar y tienes que cubrirlo y tienes que protegerlo porque somos nacionalistas, ¿no? Si no eres bueno para eso, hay que buscar quien lo haga. Y si el dinero que le estamos metiendo a Pemex para refinar gasolina y el que le metemos a CFE para que pueda hacer una red de fibra a través de la interconexión que tenemos a nivel nacional, o si le tenemos que dar dinero al Seguro Social para tener un buen sistema de salud, o el que quieras, o el metro, ¿no? Para que dé un buen servicio y no se caigan las líneas. Entonces, a mí no me importa si lo está manejando el Estado o lo está manejando un externo. ¿A través de qué? De reglas muy claras. No vas a venir a abusar, no vas a tener contratos que perjudiquen al Estado. En ningún momento te voy a dar propiedad de nuestros recursos, sino permiso para la explotación. Y entonces no tienes que envolverte y decir, el petróleo es nuestro, pues sí, pero somos bien güeyes para sacarlo. El litio es nuestro, pero somos bien ineficientes para sacarlo. Entonces, ¿qué problema hay en que le abras la puerta a que venga alguna empresa extranjera y diga, oye, pues yo te ayudo a hacer una excavación en aguas profundas? Porque tú no puedes, porque no sabes. Y entonces sería muy inteligente decir, ok, pues sí, vente unos 5 años, veo cómo le haces, aprendo cómo le haces, y en 5 años se te acaba el contrato y vámonos. Tipo lo que y hace lo China. empiezo a hacer, claro. Entonces eso de hablar, ¿qué es mejor? ¿Tener 14, 1 millón o 200? Híjole, no sé. Si tienes 1 millón que son eficientes, hay que aplaudirlos. Si el millón pierden dinero, hay que cerrarlas. Si tienes 14 o 214 que son eficientes, qué bueno. Y si no, la mezcla. El problema de eso es que son discursos políticos para proteger algo que tú no puedes explotar y que al contrario te está costando. Y que estás teniendo que darle dinero para mantener... Ahorita, ¿cuánto acaba de haber para el rescate de Pemex? Más de, no sé, 200,000 millones. Una locura. ¿Por qué? Porque no puede. ¿Y sabes cuál es el problema de eso? Que este dinero que le estás dando a Pemex es para cubrir deuda, pero cada día se va a seguir endeudando porque no traes una reestructura de fondo. Entonces, si pierde, va a seguir perdiendo, pero te estoy cubriendo lo que debes. ¿Me explico? Y eso mismo tiene que pasar con CFE. Fíjate. En el gobierno de Felipe Calderón, yo aplaudí cuando acabaron con el Sindicato Mexicano de Electricistas. Y eso que 2 de mis hermanos trabajaban en Compañía de Luz. Y yo lo aplaudí. Y me decían, ¿cómo crees? Pues es que es lo que necesita el país. ¿Por qué? Porque hacían unos huecos tremendos con estos líderes sindicales que estaban en el Sindicato Mexicano de Electricistas y que estaban estrangulando a la empresa con unas prestaciones que eran impensables. Qué bueno que lo hicieron. Y yo sí se lo aplaudo a Felipe Calderón. Creo que era lo correcto. Creo que lo implementó mal. ¿Por qué? Porque no acabó de darles las pensiones y liquidar a estos 40,000 trabajadores y afectó a estas familias por más de décadas. Y llegó Andrés Manuel y dijo, yo sí les voy a dar su jubilación anticipada y tal. Y entonces se los ganó. Pero ¿sabes qué debió de haber pasado? Debió haber seguido con Pemex, con el Seguro Social, con el ISSSTE, con el Metro. Debió de haber seguido con el Sindicato de Trabajadores de la Educación. Debió de haber seguido y limpiar con el costo político de perder, si quieres, la presidencia de la República. ¡Qué bueno! Sería un héroe, porque entonces hubiera acabado con ese costo político grande, el cáncer que está carcomiéndose a las empresas. ¿Por qué quiebra Mexicana de Aviación? Por 2 razones. Una, Gastón Azcárraga desvía dinero y el sindicato se lo comía. ¿Me explicó? Y entonces en un extremo, para poder salir adelante, empiezan a desviar dinero para una empresa de bajo costo, que era la hermana Click de Mexicana de Aviación. Y entonces se da cuenta el sindicato, los paran, les hacen una huelga y empieza a quebrar dinero y se muere la empresa. ¿Por qué? Porque había un sindicato generado y fomentado por el gobierno, en su momento por Justiniani, padre de Luisa María Alcalde, que obligaba a esta generación de contratos blancos, contratos de protección, como los contratos que tienen las sobrecargos, las líneas, las compañías, los empleados terrestres de estas aerolíneas. Y eso es lo que sucede, Eder. Entonces, ojalá hubiera seguido adelante y entonces hubiéramos limpiado mucho. Me encantaría, y tengo amigos en la Michoacana, y me encantaría que llegaran a estas universidades y les digan, oye, a ver, a ti que ya llevas 20 años te voy a respetar y te voy a hacer que te jubiles con mucha dignidad. Mucha, y te voy a garantizar que todos los años que llevas trabajando vas a terminar bien. A los nuevos ya no les puedo garantizar eso. ¿Cuántas empresas privadas? Lo que le pasó a la cooperativa Pascual. A ver, no podemos sostenerlo. Entonces mejor lo compran los trabajadores, hacen una cooperativa y de locos pueden tener esas prestaciones que le exigían a la empresa. En el momento que es tuya, dices, híjole, pues la verdad es que sí me estaba pasando, ¿no?
Sí, coincido. A ver, vamos ya para ir cerrando el podcast a hacer una afirmación. Voy a hacer una afirmación, amigo, que yo estoy seguro que no te va a gustar. Ok. Quiero que me des tu punto de vista. Y voy a decir a la par de esta una que a lo mejor sí te va a gustar. Vamos a ver tú qué opinas. Esta famosita frase que agarran algunos empresarios o no empresarios para defender la participación o la incursión de las empresas para generar riqueza, donde dicen que la riqueza la genera los empresarios, las empresas, no la genera el Estado. Yo no estoy totalmente de acuerdo con esa idea porque ya lo hablamos hace rato. Hay otros modelos, específicamente el caso del modelo Chile, en donde se puede ver cómo sí puede un Estado controlando totalmente la economía, es decir, el Estado domando a las empresas, hacer que haya un crecimiento y además una detonación económica. Por eso no fue un crecimiento, fue una detonación económica en muy poco tiempo. Y después sostenerla, hay que ver, hay que darle tiempo porque ahorita hablamos del milagro chino y regularmente los proyectos socialistas han demostrado que ya cuando les das tiempo termina siendo un fracaso. Justo, yo no lo esa es la parte a lo mejor que no te va a gustar de la afirmación que hago. Yo no lo defiendo, creo que sí se puede generar riqueza O sea, que explosiva. la riqueza no la genera el empresario. Se puede generar de un modelo o del otro. Eso es mi afirmación. No estoy tan de acuerdo en aquellos que dicen, no, es que la riqueza solamente viene del lado empresarial. Yo creo que no necesariamente, insisto, ahí está el caso chino. Lo que sí defiendo, y en esto yo creo que sí vas a concordar conmigo, es que prefiero yo que esté en manos del empresariado por dos motivos. El primero, por simple análisis estadístico. El análisis es este. A ver, más pensando si queremos ser un país democrático y no un país dictatorial. Si estás hablando, en el caso específico de México, de que tienes, es más, hasta China, para ponerlo todavía más contrastante, que tienes 50 millones de empresas privadas ante 1 millón de empresas paraestatales, pues yo prefiero mejor tener las manos, el poder económico político distribuido en 50 millones de cabrones a dejárselo a 1 millón. O sea, hablas de un país más democrático, me explico, pulverizas la posibilidad de que las cosas salgan mal. Es como decir, a lo mejor está burdo el comentario que voy a decir, pero tener un solo partido, o sea, volver a un modelo unipartidista o tener 10 partidos. A ver, yo prefiero tener 10 opciones, a lo mejor todas están bien culeras, pero pues tendremos la posibilidad de cambiar en algún momento cuando vengan las elecciones a tener nada más una opción siempre, ¿no? Por lo menos reduces el riesgo a que las cosas salgan mal. Igual pueden salir mal, pero estadísticamente reduces el riesgo. Por ese lado. Y por el otro lado, en mi pensamiento liberal de derecha, siempre defenderé la disminución del Estado, te lo decía hace rato, y en este caso la apertura de los canales de generar riqueza, que es el caso que nos atañe aquí. Y en ese sentido yo prefiero que sea por iniciativa ciudadana a que sea por presión del gobierno. Ese es mi posicionamiento. Yo por eso defiendo el sistema capitalista. Yo me declaro abiertamente procapitalista. Como todo, yo sé que el capitalismo tampoco es la Madre Teresa de Calcuta como se quiere vender, pero sí ha demostrado algo diferente al modelo socialista chino contemporáneo o pasado o al ruso, el que tú quieras, que es que en el tiempo se ha sostenido. Ha tenido sus temas que ha tenido que enfrentar, sus casos de corrupción, ahí tienes lo de esta isla, de estos cabrones que se detrayan en Estados Unidos, grandes fraudes, las caídas de la bolsa de Wall Street. Al final ha habido muchas cosas que ha pasado en Estados Unidos que es como por naturaleza el ejemplo del país defensor del capitalismo, del modelo capitalista. Pero lo cierto es que a diferencia de modelos socialistas, se han mantenido en el tiempo y ha demostrado que funciona y cómo un país se puede mantener ahí, arriba. Entonces yo por eso, en todo caso, si le pidiera, haciendo una retrospección sobre lo que estamos hablando hace ratito, si yo le preguntara a la presidenta lo que hace rato hablamos y le pudiera dar además mi consejo, sería, a ver, como la frasecita esta que dice, ¿no? Tan cerca de Dios y tan lejos, no, tan cerca de Estados Unidos y tan lejos de Dios, ¿no? A ver, vamos a casar el poder político con el poder económico al nivel México. Y sobre eso empezamos a construir para la construcción y el detonamiento de nuestra economía. Creo que nos entendemos más como sociedad con el vecino del norte que con el vecino asiático, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? ¿Tú no crees que está casado en México el poder económico con el poder político? No, lo que creo es que no hemos tomado esa decisión que Estados Unidos sí tomó. A ver, ahí te va.
En un país como México, donde tienes una política capitalista, donde una de las garantías individuales, si no me equivoco, viene en la Constitución, artículo 54, si no me equivoco, que habla de la libre empresa, donde todos los ciudadanos podemos dedicarnos a lo que queramos para generar riqueza, siempre y cuando sea lícito. Te lo acabo de recetar así. Entonces, eso define la relación capital-Estado, empresario-Estado, la define donde el empresario, el sector privado, genera riqueza y el Estado genera las condiciones para la generación de riqueza. Seguridad, educación, salud, obras, energía, todo lo que quieras. Entonces, el Estado no está para generar riqueza, porque no puedes tener un Estado rico. Si tienes un Estado rico, es un Estado ineficiente porque no reinvierte, ¿no? El Estado debe de mantenerse, cubrirse, pero si te sobra dinero debes de hacer otro hospital, debes de asegurarte de que puedes generar un desarrollo en polos de desarrollo de lugares abandonados en tu país, dentro de tu territorio. Entonces, de ninguna forma puedes generar riqueza como Estado, debes de repartirla. Y por eso es que estas instituciones como Bancomext, Nafinsa, Banobras, deben de trabajar en punto de equilibrio. ¿Por qué? Porque son estas instituciones que te prestan dinero y que se supone que es esta banca de desarrollo que tiene que ayudar al empresario para que salga más barato que contratarlo en la banca privada. Porque tu razón de ser no es hacer un Nafin que sea más grande que Banorte. ¿Me explico? Entonces, el Estado de ninguna forma, en el modelo mexicano, debería de generar riqueza, debería de generar condiciones. Y generar condiciones es que Nacional Financiera, Banobras, todos estos, te den una tasa preferencial para que tu empresario puedas, a un costo del dinero bajo, generar empleo, generar riqueza, crecer y entonces ayudar a que salgan 3, 5, 10, 50 familias de la pobreza. ¿Me explico? Ok. Entonces, en ese sentido no estoy de acuerdo. Creo que en la definición capitalista y el esquema de país que tenemos en México, creo que de ninguna forma debe de haber un país rico. ¿Tú dirías, preferirías o crees más conveniente acercarnos al modelo americano que al modelo asiático? No, porque creo que vuelvo a lo mismo, ¿no? Te casas con uno solo. A ver, hace rato decías, yo prefiero tener 50 millones de empresas a tener 1 millón de empresas. Yo te diría no. Distribuir el control económico en las 50 millones al millón. ¿Sabes qué prefiero? No vas a poder distribuir el control en 50 millones de empresas. ¿Sabes dónde debería estar? En 1 millón de chinos. Ese es el tema. El tema es que cómo haces para que no nada más digas, oye, nos conviene tener 6 millones de empresas en México, 50 millones de empresas como en China, 1 millón de empresas o 20 millones de empresas en Estados Unidos, cuando tienes 250 millones de habitantes en Estados Unidos, donde todavía hay algunos que siguen pensando que la gente de color no debe existir o que vienen los mugrosos indocumentados. Eso es un tema de educación, ¿no? Tampoco puedes estar hablando de un proteccionismo chino donde todavía en algunas zonas siguen vendiendo a las hijas. A ver, y eso no tiene que ver con si le das el poder a 50 millones de empresas o a 1 millón. Tiene que ver con cómo educas a tu país. Pasa, claro, claro, pero también te va voy a decir, vete, no te vayas allá, vete aquí a la sierra, sí, ¿no? Sí, sí. Aquí cerquita. Tiene que ver con eso. Y entonces vuelvo a lo mismo. Si tienes un Estado que es rico y puede dar educación para que a la niña no la vendan, yo prefiero ese modelo económico. Y no envolverme en la bandera de que el litio es mío y nadie me lo viene a explotar. O que no pueden hacer excavación porque hacen el fracking. No inventes. O sea, creo que tenemos que dejarnos de tener esa ideología fija, cerrada, casada, porque de repente tenemos que ser flexibles. Podemos tener puntos de vista totalmente diferentes, o con Morena, o con el PRI, con el PAN, con el que quieras. Pero mientras nos aferremos cada quien a nuestro lado, no vamos a avanzar, porque tú tienes razón y tendrás tus argumentos, y yo también. En el momento que busquemos coincidencias, que lleguemos a acuerdos y que pongamos reglas muy claras, entonces vamos a avanzar. Hablabas de que si el poder político y el poder económico, como en Estados Unidos, no está junto. Claro que sí, ve las grandes televisoras, ve quién controla o quién controlaba más. Es que ese es el problema. Eso ya existe. Se hace, pero no se ha tomado esa decisión. No se ha tomado la decisión de sancionar. ¿Cuál es la sanción que tiene hoy el gobierno federal a estas empresas que no están de acuerdo? Les cierras el contrato. ¿Esa es la sanción? ¿Realmente esa es la sanción? O sea, debemos de avanzar. ¿Qué debería de pasar? Estoy cachando que estás mal informando, que estás dando información que no es la correcta, te quito la concesión. No nada más te sanciono y ya no te doy anuncios, ¿no? Ya no te doy comerciales, no, te quito la concesión, te sanciono, se acabó tu empresa. ¿Por qué? Porque estás utilizando una concesión del Estado
para algo que no es lícito, para malinformar, para presionar, para golpetear, para quitar o poner funcionarios. Entonces, ¿yo qué prefiero? Quítale la concesión al que se está pasando de listo. Y no permitas que tienes ahí una concesión que se convierte en un ariete y que si es cuate del que sigue, entonces le va a ir bien, como la jornada. Pero si está en contra del que llega, entonces le va a ir mal, como MBS, ¿no? Fíjate que, a ver, voy a llevar el argumento que di hace rato hacia otro camino. Yo insisto en que que las buenas decisiones van a partir de tomar. Yo entiendo la parte de que hay que ser flexibles, pero sí creo que hay que tomar partida en cuanto a una forma de pensar, a un camino donde, a ver, este es nuestro caminito, vamos a ser flexibles dentro del camino, por supuesto que también se vale de repente voltear a los lados, pero tenemos nuestra ruta, vamos a jugarle algo, pues, porque en este juego que México ha definido, ese es el tema, no hay juego, o sea, es como vas a la derecha, vas a la izquierda, te regresas, vuelves para adelante, le apuestas por Pemex, luego ya no, luego otra vez sí. No estoy de acuerdo, fíjate que en este gobierno sí hay una ruta. ¿Crees? Claro, a ver, y lo anunciaron con 5 ejes, el Plan México. El Plan México que anunciaron cuando Donald Trump salió a anunciar los aranceles, salió la presidenta y creo que fue un éxito, no lo implementó, pero fue un éxito, con el Plan México. Y de lo que hablaba era de satisfacer el autoabasto en el país. El ejemplo del acero, ¿no? Importamos más acero del que exportamos. Hay que voltear a ver a los mexicanos. ¿Para qué le compras acero a Estados Unidos si nosotros mandamos mucho acero a Estados Unidos y tenemos que pagar el 25% de arancel? La Secretaría de Economía debería de acercarse y decir, a ver, tú vendes acero y compra acero. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? Te ayudo y véndanse. Eso es uno de los puntos del Plan México. Número 2, explotar algunas economías emergentes para venderles. Hoy seguimos venciendo, es más, estamos orgullosos de que somos el principal socio comercial de Estados Unidos. Pero, por supuesto, nos ponen aranceles y todos lloramos, ¿no? Bueno, la presidenta no, porque realmente al que le afecta es al productor, al fabricante. Entonces, eso es lo que tiene que pasar. Voltéate a buscar mercados emergentes, voltéate a buscar cómo puedes tú generar transformación, voltéate a buscar atracción de inversión de algún otro país, bájala la dependencia, fortalece la marca hecho en México. Por supuesto que tienes que hacer eso. En plan, en ruta, es correcto. Ninguno de esos puntos que te acabo de mencionar se ha implementado, ¿no? Y entonces ganamos 60 días, ganamos 30 días, ganamos 90 días, pero yo no veo que baje la exportación a Estados Unidos de acero y de aluminio. Es que eso es lo que me hace pensar que no hay plan. O sea, a ver, ya lo anunciaron. Hay un vómito de ideas. No hay implementación. Pero ¿quién te dice que hay un plan? Hay un plan porque lo mencionaron, no hay una buena implementación. Pero si no hubiera plan, entonces no lo anuncian. Anuncian un plan que no implementan. Entonces no hay plan. O sea, bueno, pues, no hay implementación. ¿Y qué tienes que hacer? A ver, si yo en mi empresa tengo una persona que me dice, oye, sí, Abelardo, vamos a pintar la pared de verde, y no la pinta, lo corro, ¿no? Aquí el problema es que eso no pasa, porque no puedo correr, y es parte del sistema político de este país. ¿Por qué? Porque si cuando llegas a ser el gobernante de este país te dicen, ok, sí, tú vas a ser la dueña de la silla presidencial, pero él va a ser el dueño de la silla en el Senado y él va a ser el dueño de la silla en la Cámara de Diputados y ella va a ser la dueña en el partido. Ok, mis amigos gobernadores, más de 20, me lo deben a mí porque yo los palomé. Y muchos legisladores locales también me lo deben a mí. Digo, debe ser de pena que llegue la presidenta al Congreso y en lugar de vitorearla, le gritan, es un honor estar con Obrador. ¿Por qué? Porque está clarísimo a quién le deben de lealtad. ¿Cómo gobiernas eso? Sí, y entonces si dices, ok, tú tienes que pintar, presentas el plan, tienes que hacerlo, y no lo haces, pero no te puedo correr porque no te puse. Sí, yo digo que no hay un plan porque para mí el plan es el que analiza todo el escenario completo de profundidad, desde lo más bajo hasta lo más alto, y después es plan porque te casas con ese conjunto de ideas y por ende lo vas a llevar a la práctica. Si no es así, para mí nada más es un vómito de ideas, o sea, pues vomita que vamos a bajar las pluri, está bien, pero ¿cuál es el plan de fondo de? Tú has sido vomita candidato. Que, sí. Y cuando te inscribes a ser candidato tienes que, presidente municipal o el plan, tienes que presentar un plan de gobierno. Ahí está el plan. Ahí está el plan. ¿Sabes qué pasa? Que llega el candidato, presenta el plan de gobierno ante el INE. O ante el local. Si y después te lo puedes llevar por el arco del triunfo. Y después triunfo. nadie le cuestiona. No, y luego después nadie te lo puedes llevar por el arco del Sí, triunfo. claro. Lo puedes hacer o no hacer y nadie te dice Nadie te nada. cuestiona. Ya que ganaste, dices, bueno, yo había dicho, yo nunca dije que iba a hacer un tren, pero voy a hacer un tren. Yo nunca dije esto, pero lo voy a hacer. Y se va del lado de mi plan de gobierno. Pero Vuelvo el a lo ciudadano mismo. no lo cuestiona. Para mí,
no es un plan. O sea, Por eso pónganle digo- el nombre si quieren, pero a ver, salvo a lo mejor tu caso, mi caso y el de algún otro buen samaritano que fue candidato que sí dice, a ver, sí voy a desarrollar un plan porque es mi idea y estoy casado con esto y yo sé que esto nos va a llevar a un buen destino. La gran mayoría de los candidatos, y te lo digo por experiencia, escriben una carta a los Reyes Magos. No es ningún plan, es un vómito de ideas. ¿Te acuerdas Con hace- el membrete de plan. ¿Te acuerdas hace rato que dije, los políticos ya aprendieron a jugar esto y nosotros no? Ellos ya aprendieron a que se presentan a la candidatura, abren el cajón, desempolvan el plan de hace 3 años, ¿ok? Lo vuelven a presentar, porque saben que así es el juego, ¿no? Y saben que una vez que ganan, lo vuelven a guardar en el cajón y van a empezar a hacer lo que creen que deben de hacer, con lo que tienen y con lo que les dejaron. ¿Me explico? Sí, Ellos sí. ya aprendieron a jugar así. Nosotros como ciudadanos estamos del otro lado de la cancha, ¿no? Y estamos todavía creyendo que van a jugar bien, que no van a cometer faltas, que no van a ser rudos y que nos van a tirar quedito. ¿Ok? Ellos saben jugar, nosotros no. Y entonces nosotros como ciudadanos no cuestionamos el plan, no nos metemos a investigar, votamos por el que creemos, ¿no? Decidimos nuestro voto los últimos 15 minutos ahí formados en la casilla. ¿Por qué? Porque no sabemos cuáles son las reglas. No investigamos y se nos olvida que este muchacho ya no volvió con nosotros, que este robó, que este tiene señalamientos, que este tiene a toda la familia, que este se enriqueció, que este de repente ya tiene una casa en Altozano, en Tres Marías, de repente tiene 50 propiedades. ¿Me explico? Es más, ahí te va. Dime, ¿dónde está la indignación de las mujeres de este país? Contra la mayoría de los partidos políticos, al no darle la oportunidad a la pariente, ¿no? Al familiar de Cuauhtémoc Blanco, para que por lo menos lo pudieran enjuiciar. Dime si todas estas personas pueden seguir sintiéndose orgullosas de el PRI, del PAN, del partido que quieras, ¿no? A lo mejor algunos abstuvos, el que quieras. Pero dime cómo pueden estar orgullosos de decir, yo sigo siendo del color que quieras, y qué bueno que le quitaron la oportunidad a esta mujer para que pueda decir públicamente que intentó violarla, pero tiene fuero. Qué bueno que lo protegieron. ¿Vas a seguir siendo ese partido? No, y ya fue motivo de un podcast, luego en otro momento vamos a platicar, y eso yo lo voy a decir, yo sé que tú no, es de los resultados del actual feminismo de cuarta ola, que no es más que lavarle el coco a las mujeres pensando que están haciendo derechos y lo único que están haciendo es polarizar más a la sociedad y conseguir que se obtengan resultados para la ocupa política. Aquí yo cuestioné en otro podcast un caso similar, aquí el de Michoacán, lo que ahorita se está mencionando al interior de Morena, del grupo del gobernador, que tratan a través del discurso de género de decir que toca a una mujer. Tú y yo sabemos, y todos los que medianamente conocemos la política de Michoacán, que no lo está haciendo más que por una estrategia política, porque sabe que es la única manera de sacar de la contienda a Raúl Morón. No es porque realmente crea en que debe de existir el empoderamiento de la mujer y porque realmente le toca a una mujer gobernadora. Y a mí es lo que se me hace más triste, y lo comento por eso, porque es más o menos, va al caso de lo que tú estás diciendo, es que hay mujeres que se prestan a ese juego conscientes de que el juego es así, y así lo tratan de vender como avance de derecho de las mujeres. Es de cuarta ola, eso es a la literatura. O sea, eso. Correcto. Ajá. Correcto. Pero que el Tienen me que llevar un protege. proceso primero de No, separación hazte del cargo cargo, y... hazte. Sí, correcto. Entonces, Yo creo que sí, porque al lado de Cuauhtémoc Blanco se pusieron varias diputadas mujeres totalmente, así, porque que estaban saben, a favor porque de ¿sabes qué? Cuauhtémoc. Porque saben el juego. Y Ajá. lo peor, varias de ellas se declaran feministas. No, ¿sabes cuál es lo Pero peor? Te voy a decir qué es lo peor.
ese va a ser motivo de otro podcast y claro que sí es un tema de ideológico, filosófico que hay que analizar a profundidad porque Mira, yo sí critico duramente ahí el te tema va. del feminismo. Ahí te va. El 8M, 9M, ¿no? Toda la fuerza que tienen las mujeres en cualquier estado, en cualquier estado. En lugar de, digo, qué bueno que vayan y visibilicen el abandono en el que están. Lo aplaudo perfectamente, porque creo que si no lo visibilizan, a lo mejor yo podría estar o no de acuerdo en el tema violento, ¿no? Creo que eso desvirtúa cualquier movimiento. Pero está bien visibilizarlo, me parece perfecto visibilizarlo. Pero imagínate esto, sin temas ideológicos. Si yo estuviera al frente de ese movimiento, y además lo he hablado con algunas líderes de los movimientos feministas en el Estado, les he dicho, oye, abre el templete, qué bueno, y cita públicamente a las 20, 21 legisladoras mujeres que hay en este Estado. Siéntalas ahí y preséntales 5 iniciativas que beneficien la impartición de justicia para las mujeres, la equidad para las mujeres, no a la alternancia, la equidad, la no revictimización, y hazlas que se comprometan, sin importar el partido, a que van a votar a favor y van a pasar esas iniciativas. ¿Ok? En un año nos vemos. Hay de aquella legisladora que vote en contra, que se ausente, que se enferme, que pida permiso, que se vaya al baño. ¿Por qué? Porque entonces con toda esa fuerza de la mujer, con toda esa fuerza y violencia con la que se manifiestan, denúncialas y asegúrate que ninguna otra mujer públicamente pueda apoyarlas, que no se les olvide nunca quién no estuvo apoyando el movimiento feminista. O no el movimiento feminista, beneficios Las causas para de la las mujer. mujeres. Ajá. Y aquellas que sí apoyaron, olvídate de qué partido sean. Asegúrate que las vas a apoyar. ¿Sabes qué pasaría? La hacen gobernadora. ¿Me explicó? Eso es lo que debería de pasar y esa es la fuerza que debería de tener las mujeres. Y esa sanción social, repito, ellas aprendieron a ausentarse, las legisladoras, a ausentarse para no votar una iniciativa, no presentar una iniciativa. Dime cuántas mujeres legisladoras están presentando iniciativas que beneficien a las mujeres. Las cuentas con una mano. Pero se nos olvida y ellos saben que tienen que decir en campaña que sí van a apoyar, en la acción no van a apoyar y nosotros como ciudadanos se nos olvida que prometieron apoyar y ya no apoyaron, ¿no? Y fíjate que yo no estaría muy de acuerdo en eso. Yo soy de los que piensa que los legisladores o los gobernantes se tienen que elegir por sus aptitudes y capacidades, no por lo que tienen entre las piernas. Pero en fin, será motivo de otro podcast eso. Quiero hacerte el último comentario sobre lo que ahorita platicamos, ya para cerrar con esto el podcast. Sigo pensando que sí, México tiene que tomar una decisión primero macro que nos lleve después a tener un plan y sobre eso casarnos con este plan durante muy buen tiempo para empezar con la detonación económica que hemos esperado desde no sé cuándo. Para poder empezar a decir que somos un país en vías de desarrollo y empezar a decir que somos una potencia mundial, México tiene que empezar a crecer de manera constante, por lo menos 15 a 20 años seguidos, más del 6% anual. Y hoy estamos creciendo menos del 1%. Menos, por cierto, que en los tiempos tan castigados del neoliberalismo, ¿no? Donde crecíamos con el neoliberalismo 2, 3%, hasta 4% llegamos a crecer. Y no estamos en esa situación. Yo, por eso, insisto, critico ni siquiera que el plan está mal, que no hay plan. Yo preferiría que bajo una idea ya muy clara, por ejemplo, vamos a tomar uno de los ejemplos que tú hace rato comentaste, el caso de cómo hacemos para que la gente vaya a votar. Tú sacaste una idea estatista, que si ese es el camino, que será, vamos por el camino de estatizar al país para la explosión económica, estaría de acuerdo. Yo a lo mejor ahí pudiera también estar de acuerdo en lo que tú comentas, pensando en una idea estatista, ¿no? De decir, hay que obligar a que la gente vaya a votar y si no, habría que ver mediante el Estado qué sanción se les tiene que aplicar, porque así funciona de alguna otra forma la intervención estatista o la intervención del Estado. Yo no tengo ese pensamiento, mi pensamiento es liberal de derecha, mi pensamiento es que no se meta más en el Estado. Yo, por ejemplo, pensaría en cómo casamos más el poder económico con el político y si tenemos esa definición desde arriba, te permite de manera más ligera llevar a decisiones de este estilo, donde abarcamos temas a lo mejor que no están en la cúspide de los problemas económicos o políticos que tenemos, que sí es un tema pendiente, por cierto, el de que haya más porcentaje de gente que vaya a votar. Por ejemplo, a mí se me ocurría, lo estoy diciendo al aire, ¿no? A ver,
quien vaya a votar y demuestre que fue a votar, en lugar de castigarlo, lo vamos a premiar. No va a ser una obligación, más va a haber incentivo. Y que pase, le van a dar ahí su cupón y que pase al Oxxo a cobrar una canasta, ¿no? De despensa. Un ejemplo. O sea, estoy diciendo una tontería. Pero pensaría más en ideas de este estilo, que es de mi corte, que yo pienso que parte de una decisión, de una postura que yo tomo. Tú has hecho campañas. Sí, correcto. ¿Cuál es el día que se gasta más dinero? La de la campaña. El día de, ¿no? Sí, correcto. En el acarreo. Esa es la verdad. Sí. Ahí es donde se gasta más dinero. El día de la votación, en el acarreo, es donde gastas el 50-60% del recurso. Correcto. ¿Ok? Sí. ¿Por qué? Porque tienes que poner a tus representantes de casilla, tienes que llevar a la gente, tienes que darle su incentivo. Esa es la realidad en este país. Sí, Bueno, sí. ¿qué pasa si, ya sea con castigo o con incentivo, encuentran la forma, aseguras que la gente va a ir? Porque le va a costar menos la licencia, porque si voté, que me cueste menos la licencia, porque voy a poder deducir un poco más, porque me vas a dar un vale de una torta, por lo que quieras. Ajá. Pero haces que la gente vaya. Y entonces sí, el dinero que le das a los partidos políticos, que sabes que se gastan en el acarreo, lo utilizas para pagar esos incentivos. Y esto no es algo que tengan que pagar el Oxxo, no es algo que los municipios tengan que dejar de recaudar por el predial o los estados por la licencia. Si guardas ese dinero, esos miles de millones que le das al Instituto Electoral, que ahora no sé cómo se va a llamar, y se los repartes a los estados para que puedan incentivar a sus ciudadanos, ¿sabes cómo se llama eso? Utopía, porque no va a pasar en este país, porque no conviene que pase en este país, porque conviene seguir acarreándolos, porque si los acarreas, les defines el voto. Entonces, podemos venir a diseñar un país de hacia dónde vamos y hacer un plan que nos lleve 30 años. No va a pasar en este país. Debería. ¿Okay? Por eso se llama una utopía. Sí. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Los que tenemos acceso a un micrófono, los que tenemos acceso a poder decir las cosas, cambia en tu casa, cambia a la gente. ¿Sabes? Aquí creo en esto. Creo en las nuevas generaciones. Yo espero que tus hijos, que los míos, que tus nietos, que los míos, sean menos corrompibles, que sean más conscientes, que sean más informados, que si no tienen buena memoria lo puedan consultar. ¿Ok? ¿Para qué? Para que ese voto duro que tienen los partidos y algunos políticos se muera. Yo espero eso. Y en eso sí confío. No confío en que el político va a cambiar. No confío en que van a poner a un servidor público que no se va a corromper. Todos somos corruptos. La diferencia es en dónde está nuestro nivel, donde nos quebramos. ¿Me explico? Entonces, si generamos una sociedad consciente que no está generando el Estado, que le está generando la tendencia tecnológica, ¿sí? Porque antes los cinturones de miseria se malinformaban con la televisión, el periódico y por ahí el radio. Hoy no. Hoy a lo mejor tienen casita de cartón y van a escuela de palitos, pero tienen internet, pero tienen Facebook, pero tienen Instagram. ¿Qué tenemos que hacer? Que les llegue información correcta. ¿Para qué? Para generen un criterio que difícilmente van a poder generar si no van a la escuela, o que se van a seguir radioinformando con algún perifoneo que le conviene al que lo hace. Entonces, esto no va a cambiar porque le digamos a la presidenta aquí enfrente, oye, presidenta, haz un programa, impleméntalo y que sea transeccional. Se va a reír, ¿no? O sea, y cualquier mandatario. Eso no va a pasar. Debería. No lo dijiste tú hace rato, se es llama utópico. utopía. O sea, deberíamos no de hacer que no fuera utópico. Podemos hacer 27 podcasts y podemos diseñar Pejelandia, podemos diseñar... Bueno, es que hay de utopías a utopías, ¿no? Eso de la República del Amor, bueno, eso sí ya es una exageración. O sea, yo estoy hablando de cosas muy puntuales que sí, no, es que el problema es que yo no lo veo tan utopía porque lo que yo creo es que ni siquiera tenemos un norte. O sea, yo no estoy pidiendo la gran cosa. Estoy pidiendo que por lo menos tengamos un norte. Y mientras no tengamos medianamente un norte, pues vamos caminando como zombies. Pero en fin, la verdad ha sido un tiempo bastante provechoso, mi querido Abelardo, te quiero agradecer. Pero antes de irnos, quiero que hagas un comentario. No puede irse este episodio sin que hagas un comentario breve, una reflexión breve. ¿Qué comentario te merece a la descalificación o a la aseveración que viene alimentada desde Palacio Nacional? Eso sí ha sido una continua del expresidente López Obrador, ahora Claudia Sheinbaum, en donde alimentan esta pelea entre fifís, chairos, pobres, ricos y además siempre victimizando o revictimizando, que está muy de moda esa palabra, al pobre, poniéndolo como bueno, casi hasta deseable ser pobre, y poniendo como el malo de la película al rico. Tú, desde tu posición, que entiendo que pues bueno, por lo menos la vives tranquilo, a lo mejor no tendrás los miles de millones de pesos, pero la vives tranquilo, eres productivo, eres un empresario.
¿Tú qué comentario harías al respecto del tema? La veo tranquilo porque trabajo, ¿sí? La veo tranquilo porque no me espero en una hamaca que me lleguen los apoyos. Esa es una realidad, porque arriesgo dinero para poder generar. O sea, no porque llegue de la nada, número uno. Número dos, creo que, y siempre lo he dicho, Eder, que de los daños más grandes que ha dejado la Cuarta Transformación es esta división cultural. El dividir sin... a ver, Andrés Manuel decía, todos los empresarios son corruptos, ¿no? O sea, pues hasta sus hijos que tienen la de chocolates, entonces, ¿no? O sea, no puedes generalizar. Entonces, la verdad es que creo que de los daños... olvídate, ya mató una institución, ya quitó el aeropuerto, ya quitó las zonas económicas, bueno, pues sí, nos va a generar un retraso, ¿no? Y ya le pegó al INE, pues nos va a generar un retraso de 10, 15 años en democracia. Está bien, ajá. Ya quitó las vacunas, nos vamos a atrasar en los índices de vacunación y hasta se nos van a morir algunas personas porque quitó el Programa Nacional de Vacunación. Está bien, podemos salir adelante. El problema que ya hizo, generacional, fue la división cultural. Porque en el momento que siembras esa semilla donde él está mal porque él está mal porque tiene 2 casas, él está mal porque viaja al extranjero, él está mal porque no se va a formar al Seguro Social, y tú estás bien, pero estás oprimido porque tú tienes que andar con un par de zapatos, porque a ti no te alcanza, porque el otro tiene más que tú. Esa división que le estás metiendo, ese pretexto que le estás metiendo a una parte de la población, es un daño cultural que nos vamos a tardar generaciones en quitarlo. Es más, te voy a poner un ejemplo mucho más claro. Dime quién va a ser el presidente o presidenta valiente que le va a bajar el presupuesto al ejército. Dime quién va a ser el presidente o presidenta valiente que va a decir, oigan, a ver, los programas sociales van a cambiar. O sea, ahora... Porque no nos alcanza. No, mira, a lo mejor hasta damos más, pero ahora va a cambiar porque, como si fuera una beca, te lo voy a dar, pero después lo vas a tener que pagar una vez que trabajes. Ya traes un crédito fiscal para que cuando empieces a chambear, a lo mejor le des el 1% de lo que te estoy dando, pero lo retribuyas para que podamos seguirlo teniendo. Dime quién va a ser el valiente que le mete inteligencia a los programas sociales. Ese daño estructural, esa población que está esperando una dádiva para poder sobrevivir. Que ojo, creo que los programas sociales es una respuesta correcta al abandono de las políticas públicas que hubo para este país, para los menos favorecidos. Creo que la respuesta inmediata es un programa social. La mala implementación es que no lo hicieron que fuera aspiracional. Coincido, en ese punto sí coincido totalmente contigo. Pues ya está, pues la mejor opinión siempre va a ser la de ustedes, amigos. Estuvo interesante la plática, ¿cómo te la pasaste, amigo? Muy bien, muy bien. Bien, estuvo interesante, sí, ¿no? Estuvo interesante. ¿Sí te animas a otro podcast o no? Cuando quieras, con mucho gusto. Eso, sale y vale, pues nos estamos viendo. Cuídense mucho, banda.